La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Les hablo esta noche desde el Parlamento Europeo, desde el corazón de las instituciones comunitarias. Quedan 3 días para que Europa empiece a votar su futuro. Desde el jueves, 6 días para que votemos los españoles el domingo. Esta mañana en la serie El País hemos escuchado a los candidatos, el debate central entre todos los cabezas de lista de las principales candidaturas españolas. Y esta noche vamos a complementar esas voces con las del resto de actores del gran engranaje europeo. Los corresponsales europeos, los asesores parlamentarios, los expertos, los lobbies, los centros de pensamiento que operan aquí en Bruselas, en el epicentro de ese poder comunitario. Pablo Morán, jefe de la información internacional de la cadena SER. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Vamos con las claves políticas de estas elecciones. Me estás poniendo en un compromiso, porque estamos rodeados de gente que sabe mucho de lo que pasa en este Europarlamento porque lo vive día a día. Pero yo sé que tú estás a la altura de esto, Pablo. Pero básicamente la clave principal es el resultado de la ultraderecha el próximo domingo, porque si se cumple lo que dicen los sondeos, pues se va a producir un reequilibrio de fuerzas dentro de este Europarlamento. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues eso, un reequilibrio respecto a lo que hemos tenido hasta ahora, y eso puede representar un cambio de rumbo, incluso una regresión en el proyecto europeo, porque la ultraderecha puede tener opciones para imponer su agenda, por ejemplo, respecto al Pacto Verde, a la transición ecológica, a la agenda digital, a la inmigración. Te recordaba a las 8 que se calcula que un 70% de las leyes que se tramitan en cada uno de los Estados miembros de la Unión tienen su origen aquí, en esta Cámara. Y obviamente que la ultraderecha imponga su agenda, la que está intentando imponer en nuestro país, en diferentes territorios, pues eso puede influir a toda esa legislación. Y algo importante también, puede ocurrir lo que estamos viendo, por ejemplo, lo que hemos visto ya en Polonia o Hungría, que es que se intente imponer el derecho de cada uno de esos países sobre el derecho comunitario, y eso desde luego que también puede influir muy negativamente a lo que es la integración y a todo lo que es el proceso comunitario. La mesa del análisis de esta noche en Hora 25 desde Bruselas la conforman María Sauquillo, corresponsal del País. María, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Suances, corresponsal del Mundo. Suances, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Beatriz Navarro, corresponsal de La Vanguardia. ¿Qué tal? Buenas noches. Marco Bresolin, que se va a incorporar ahora, es el corresponsal del periódico italiano La Estampa, y Rita Sisa, corresponsal del periódico portugués Público. Señora Sisa, buenas noches. Buenas noches. Y antes de abrir el debate, déjenme que salude a Jaume Duch, que es portavoz del Parlamento Europeo. Señor Duch, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo primero, gracias por acogernos y gracias por acompañarnos. Gracias por venir. El domingo, ¿a qué hora calculan que tendremos ya resultados definitivos de la composición de este Parlamento? Bueno, resultados definitivos no antes de medianoche, entre otras cosas porque los italianos votan hasta las 11 de la noche, así que hay que esperar a que se cierren las urnas en Italia para poder empezar a publicar resultados de verdad. Pero yo creo que a partir de las 8:30, máximo 9 de la noche, tenemos una idea ya bastante clara de qué tipo de Parlamento tendremos y con qué mayorías. Yo sé que el suyo es un perfil muy institucional y que se va a mojar poco ante esta pregunta, pero sí quiero preguntarle por las encuestas que manejan y por su experiencia política. ¿Cree que vamos a ver un cambio muy grande de la composición del Parlamento? No, yo creo que no. Yo creo que vamos a un Parlamento quizás un poco más fragmentado o más plural, algo que ya sucedió de alguna manera en el 2019. Es verdad que hay países en los que las encuestas dan como ganadora a la ultraderecha, o con subidas de partidos de la ultraderecha o de las ultraderechas, porque ese es un mundo muy, muy complejo. Pero las encuestas también nos dicen que en principio va a haber 2/3 de los diputados adscritos a los grupos parlamentarios que históricamente han construido la Unión Europea: democristianos, socialistas, socialdemócratas, liberales, verdes. Otra cosa es que esa mayoría a lo mejor sea un poquito más reducida que la anterior o no, pero eso no va a depender de las encuestas, eso va a depender de quién vaya a votar y de lo que la gente quiera votar. Hablábamos de la extrema derecha. ¿A qué atribuye usted que esos partidos populistas de ultraderecha ya no aspiren a salirse de la Unión, sino a descafeinarla desde dentro? A que desde hace unos pocos años todos los sondeos dan mayorías en todos los Estados miembros de gente que no quieren ni siquiera oír hablar de la posibilidad de salir de la Unión Europea. En los últimos 5 años hemos tenido el Brexit y ahora ya vemos lo que quiere decir irse, incluso para un partido en un país en teoría tan potente como el Reino Unido. Segundo, la pandemia y cómo la Unión Europea sirvió realmente de paraguas para millones de ciudadanos con las vacunas, con los planes de recuperación, etcétera, etcétera.
etcétera. Y si nos faltaba todavía una prueba, después ha venido la guerra en Ucrania, que obviamente ha permitido que muchos europeos, sobre todo los que viven más cerca de las fronteras con Rusia, con Ucrania, con Bielorrusia, vean también lo que significa estar dentro y lo que podría significar estar fuera. Y eso efectivamente hace que los partidos se adapten a lo que en realidad la opinión pública puede o no puede aceptar. ¿Cómo puede ser que, teniendo el tema de la guerra sobre la mesa, que es el gran asunto, hasta qué punto nos involucramos como europeos en la ayuda a Ucrania para su defensa y que Putin deje de comer territorio, cómo puede ser que, teniendo ese tema sobre la mesa, no sea el tema que está centrando las campañas electorales en la gran mayoría de los países? Pues porque en muchos países esta guerra se ve como algo lejano, y yo creo que es una gran equivocación, porque esta no es solo una guerra territorial, una guerra de anexión de un país a otro, y estamos hablando de anexión, algo que en Europa no había pasado desde hace muchísimos años. Pero es también una guerra interpuesta, es una guerra también contra nosotros, contra el modelo democrático, contra nuestro modelo de sociedad, de valores, de respeto de los derechos de la gente, de los derechos de las minorías, y además es lo que Putin nos dice prácticamente todos los días, que esa no solo es una guerra contra Ucrania, es una guerra también contra el resto de los europeos. Y por lo tanto, efectivamente, nos la tenemos que tomar muy en serio. De momento, solo nos afecta como guerra de desinformación, como guerra de polarización, como guerra para intentar de alguna manera romper el diálogo social en nuestros Estados miembros. Pero no sabemos lo que podría venir después. Señor Duque, el otro día en el Congreso en España se vivieron momentos de muchísima tensión. De hecho, hubo diputados que hablaron después de que habían llegado a, no sé si sentir miedo, pero bueno, hubo una tensión incluso hasta física entre diputados por parte de la extrema derecha, poniéndose en pie, mirando con mucho odio a otros miembros de la Cámara. ¿Le da miedo que eso llegue aquí, a Europa, más allá de algunos conatos concretos de momentos de tensión? Bueno, yo creo que hemos visto cosas parecidas y de hecho cosas mucho más graves en las últimas semanas en diferentes países. Aquí en el Parlamento Europeo también hemos tenido alguna vez algunos de esos encontronazos, pero yo creo que es un tema que deberíamos intentar frenar en todas partes, aquí y en los Estados miembros. Yo creo que si algo aprendimos en estos últimos 40, 50 años es que la democracia exige diálogo, que la democracia exige comprensión, exige intentar entender también las posiciones de los demás y respetarlas, y sobre todo también respetar el marco parlamentario, el marco constitucional, el respeto que viene del hecho de haber sido elegidos por los ciudadanos, ¿no? Y bueno, es verdad que estamos entrando en un mundo mucho más confuso, mucho más complicado, en el que a veces las posiciones se extreman, pero no habría que olvidar los principios básicos de lo que es la convivencia política. Nos hablaba usted de que la democracia exige diálogo y exige respeto. La democracia también exige que la gente vote. ¿Qué pasa con las elecciones europeas, que cuando no coinciden con otras son un páramo de participación en muchos países, también en España? Bueno, vamos a ver, en el 2019 la participación subió bastantes puntos. Es verdad que en España subió porque coincidió con las autonómicas, pero subió en 21 otros países, en los cuales en la mayoría no había ninguna otra elección, y de hecho fue la primera vez en muchos años en que votó más gente de la que se abstuvo, 51%, pero votó más gente de la que se abstuvo. Yo creo que en España, y es verdad que también en algunos otros países, la Unión Europea se da un poco como por hecha, ¿no? Bueno, está ahí, nos va bien, nos beneficia, pero el que yo vote o no vote no va a cambiar nada, ¿no? O no iba a cambiar nada. O no sé muy bien cómo funciona, ya me va bien ser miembro de la Unión Europea porque me siento europeo y porque soy ciudadano europeo, pero no tengo tiempo de saber realmente cómo funciona esto, y por lo tanto, pues a lo mejor estas son las elecciones en las que no voto. Eso hasta hace, pues no lo sé, 10 o 15 años a lo mejor se podía entender, pero ahora estamos hablando de unas elecciones muy políticas, para un Parlamento con mucha influencia, casi diría con más influencia que sus competencias teóricas, en un momento en el que no solo nos jugamos la composición del Parlamento, nos jugamos también de alguna manera que los ciudadanos digan hacia dónde quieren que vaya Europa en este momento en el que en este mundo tan convulso tenemos que decidir si tomamos, digamos, las responsabilidades en nuestras manos o no. Y por eso todas las razones que quizá podían valer en su momento para no prestar demasiada atención a esas elecciones se han ido evaporando. Yo creo que si hay alguna
es decir, si hay una elección en la que nos estamos jugando de verdad el futuro a 5 o a 10 años, son las elecciones europeas. Le pregunta Pablo Morán. ¿Y por qué, señor Duch? ¿Cuál es la agenda que va a tener que manejar el nuevo Europarlamento? Estábamos hablando hace un momento, al inicio del programa, que una cifra importante, ¿no?, de leyes nacionales de cada uno de los estados parte de aquí. ¿Cuál es la agenda que va a tener que manejar el nuevo Europarlamento? No es solo la agenda legislativa, es un poco la evolución de la propia Unión Europea. Los ciudadanos elegirán a los diputados del Parlamento Europeo. En función de las mayorías, eso supondrá también que la presidenta o el presidente de la Comisión Europea sea tal o cual persona. Los comisarios, el programa de la Comisión, el programa de trabajo del Parlamento. Pero en una situación en la que ya no solo estamos hablando del Pacto Verde, de la agricultura, de la inmigración, de la política industrial, todo eso es muy importante y todo eso tiene que seguir en los próximos años y va a ser el trabajo legislativo fundamental de esta casa. Pero es que estamos hablando también de cómo poner en marcha una política de defensa y de seguridad que hasta ahora prácticamente no ha existido, porque no sabemos lo que pasará con la OTAN a X años vista, porque no sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones americanas y qué es lo que eso puede implicar para la propia Unión Europea. Tenemos por delante también todo lo que es nuestra propia autonomía en el acceso a la energía, en el acceso a productos básicos. Todavía nos acordamos de cómo tuvimos que hacer cola meses para que al final los chinos nos enviasen unas mascarillas que nosotros habíamos dejado de producir, y nos puede volver a pasar lo mismo con los chips en Taiwán o con los medicamentos en la India. La globalización, el mercado global, todo eso en este momento tiene sus límites y por tanto eso nos lo tenemos que plantear. Y luego habrá que abrir el melón de la ampliación. Hay una serie de países de los Balcanes occidentales y 3 antiguas repúblicas soviéticas, Ucrania, Moldavia, Georgia, que quieren entrar en la Unión Europea y sabemos que hay razones de peso geopolíticas para que entren, pero eso va a exigir un trabajo enorme de su parte, de la nuestra, e incluso va a exigir una reforma interna del propio sistema de funcionamiento de la Unión Europea. Jaume Duch, director general de comunicación y portavoz del Parlamento Europeo, lo dicho, gracias por acogernos y por acompañarnos. Gracias a vosotros. María Sauquillo, corresponsal del País, qué buen momento para ser corresponsal en Bruselas. Sí, la verdad es que sí. Está entretenida la cosa. Está entretenido. Y viene mambo ahora. Sí, viene mambo ahora. ¿Cuál es el peor de los escenarios posibles a partir del domingo? ¿Un escenario de bloqueo, de incertidumbre? Yo creo que el peor de los escenarios sería no ya tanto, como decía Jaume Duch, un parlamento fragmentado, sino un parlamento en el que fuese excesivamente difícil trabajar, porque, por ejemplo, los grupos de ultraderecha, la suma de todos, ¿no?, la suma de los reformistas y conservadores, la suma de Identidad y Democracia y la suma de los que ahora mismo están en el grupo de los no inscritos, como por ejemplo, por ahora están allí el partido de Orbán, Fidesz, y han expulsado y está allí Alternativa por Alemania, la suma de todos conformarse como el segundo grupo parlamentario. Y eso puede pasar, porque ahora mismo, si sumamos todos los escaños que las encuestas le dan, superan a lo que representaría los socialistas y demócratas. Entonces, trabajar con ese Europarlamento no sería nada fácil, y no sería nada fácil precisamente para el modelo por el que ha trabajado la Unión Europea todos estos años, ¿no? Porque estos partidos al final quieren una Europa mucho más cerrada, pues con muchísimas menos competencias, ¿no?, devolver todo a la esfera mucho más nacional en un mundo prácticamente en llamas. Publicáis hoy, Manolo Gómez y tú, un artículo fantástico en El País. Habéis hecho un análisis exhaustivo de los programas electorales de todos los partidos de extrema derecha y llegáis a la conclusión de que es imposible que tengan una única voz, porque tienen propuestas, además de muy radicales, muy contradictorias entre sí. En efecto. Es que no solamente son propuestas absolutamente contrarias al modelo que defiende la Unión Europea, ¿no?, porque básicamente plantean dinamitarlo desde dentro, sino que es que directamente se contradicen entre sí, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que Le Pen aboga prácticamente por liquidar la PAC, y Vox y Chega, el partido ultraderechista portugués, no quieren oír ni hablar de quitar un solo euro de la política agrícola común o de los fondos para la solidaridad, y en cambio el partido del holandés Geert Wilders directamente pone en su programa electoral que no puede ir ni un euro holandés a las políticas de solidaridad que ayudan a acortar las brechas entre los países ricos del norte y del sur y entre las propias regiones, ¿no? Entonces,
eso lo que nos hace pensar y lo que nos hace ver es que al final son partidos ultranacionalistas que por mucho que sigan unos ideales compartidos, que al final pues son unos discursos bastante xenófobos, anti-inmigración y pues la mayoría defendiendo unos valores de lo que ellos consideran la familia tradicional, luego ponerse de acuerdo entre sí más allá que la Unión Europea tiene que tener menos competencias es bastante complicado. Hablaremos después de la extrema derecha, pero antes desde un marco más general. Pablo Suárez, tú sostienes que la Unión Europea está en un proceso de mutación, porque hasta ahora, tenía que tomar decisiones importantes, pero sobre cuestiones muy técnicas, y en los últimos años ha tenido que tomar decisiones sobre acontecimientos absolutamente supranacionales, como puede ser una guerra, como puede ser una pandemia. ¿Cómo está alterando el funcionamiento de la Unión Europea eso? Hemos visto que no es lo mismo hacer un sistema de cuotas para la leche, para los peces o para las frutas, o regular pesticidas, ¿no?, que decirle a un país cuántos refugiados tiene que aceptar, cuál debe ser su política migratoria, en un momento en el que el elemento identitario es el que está definiendo a todas las sociedades contemporáneas, no solo en Europa, sino lo estamos viendo en Estados Unidos, en Filipinas, en Brasil, en cualquiera de los países. Ese nivel de politización yo creo que es inevitable, y aquí tengo una posición, no sé si más cínica o un poco más relativista, y que va acompañado. Es un proceso de maduración. Yo me pongo muy nervioso cuando la gente habla de proyecto europeo, porque tiene 70 años, y si a mí con 20 años de carrera me dicen que soy un proyecto de periodista, me lo tomaría bastante a mal. Que a la Unión Europea, con todo lo que se ha conseguido en 70 años, sigamos diciendo que es un proyecto, yo creo que es un poco falta de respeto, y además es como que tiene que derivar los resultados de un proyecto futuro, de una cosa futura y no de lo que ya se ha conseguido. Pero lo cierto es que cuanto más se avance en ese proceso de integración, pues más se tocan las fibras sensibles. No por casualidad, pues los padres fundadores, y durante décadas se apostó primero por la economía, muy poquito a poco. Entonces, cuando vamos llegando a las cosas más sensibles, es inevitable que haya esos roces. Entonces, yo creo que en España, que tenemos este europeísmo muy naif, muy poco trabajado, en el que siempre nos han dado dinero y estaba muy bien, y nunca nos hemos preguntado cuáles eran de verdad las raíces y las consecuencias, lo estamos viendo con otros ojos. Pensad en los estados fundadores, pensad en Francia. ¿Cuál es el partido que probablemente va a ser el más votado en las europeas? Le Pen. ¿Quién está gobernando en Italia? ¿Quién está gobernando? ¿Quién ha ganado las elecciones en Países Bajos? ¿Por qué la ultraderecha en Alemania? Todos los países en los que llevan mucho tiempo, prácticamente en todos, las fuerzas escépticas o las que se cuestionan la Unión Europea o han sido mayoría o son mayoría o tienen una fuerza creciente. Así que yo creo que es parte de ese proceso natural. Lo que estamos quizás en esta legislatura, el elemento que yo creo que va a ser diferente, no es tanto si la ultraderecha consigue esta mayoría de bloqueo ahora mismo, que parece probable que no. Si cambian los pactos, que aunque haya tentaciones, sobre todo por el Partido Popular Europeo, parece que no, sino que si se va a conseguir, pues un poco lo que Meloni llama el modelo Italia para Europa. Es decir, estamos en un momento en que por primera vez puede que las derechas, todo lo que está a la derecha, sume para un equilibrio. Las derechas populares, las derechas conservadoras y las derechas soberanistas, tal y como se encuadran en tres grupos diferentes del Parlamento Europeo. Esta es la legislatura de la normalización, en la que por un lado tienen que acabar con los cordones sanitarios de lo que es la ultraderecha más a la derecha del todo, la que está rozando el nazismo en algunos de los países, quitar ese cordón sanitario, normalizar poco a poco los pactos dentro de esa ultraderecha. Nunca formarán ese grupo único, porque, como decíais, no solo las cuestiones nacionales, como decía María, sino las identitarias, los que choques, el liderazgo de quién va a asumir ese rol. O sea, que esa idea que le propone Le Pen a Meloni de dejémonos de lo que nos divide, apartémoslo y creemos un único grupo de extrema derecha que sea el segundo grupo de la Eurocámara por delante de los socialdemócratas, eso no lo verán nuestros ojos. Es muy, muy difícil. Primero por el liderazgo. Lo han intentado, ha habido veces que han estado relativamente cerca en los últimos 5 o 10 años. Ahora mismo en el Parlamento Europeo a día de hoy el grupo más grande de todos es la Lega de Matteo Salvini. Históricamente ha sido la CDU alemana, pero en las elecciones pasadas se convirtió en la fuerza más grande. Salvini era un poco el líder. ¿Tú crees que Víctor Orbán, presidente del Consejo de Hungría, miembro del Consejo Europeo desde hace 14 años, iba a permitir que un tipo como Salvini fuera ese líder? Le Pen puede aceptar que lo sea Meloni y viceversa. Entonces tienes una cuestión de los egos nacionales. Y segundo, es que son enemigos entre sí. No es que tengan ideas diferentes sobre la PAC. Es que Meloni, o sea, lo que quiere Le Pen es que los agricultores españoles, las fresas sean destruidas y quemadas y que no haya libre comercio. Cuando hay una crisis migratoria entre Francia y Alemania, son enemigos. O sea que instintivamente, aunque tengan un fin común, que puede ser el de minimizar la Unión Europea, ya que no destruirla para adentro, pero sí esa Europa de las naciones, lo que tienen en contra es muy, muy fuerte y cada vez que hay un roce sale a flote. Marco Bresolin, corresponsal del periódico italiano La Stampa, y Rita Sisa, corresponsal del periódico
portugués público. Nos hablaba Suances del alto grado de europeísmo, pero muy naif que tenemos los españoles, que después no sabemos concretarlo. Es una cosa muy, muy etérea. ¿Cómo va la relación entre el europeísmo y vuestras sociedades de origen, la portuguesa, la italiana? Rita, empiezo por ti. Es muy similar en Portugal que lo que pasa en España. Es que la Unión Europea es vista muy positivamente porque es vista como el lugar de donde viene la plata. Y por eso, además es un lugar donde no hay tanta, que está lejos y donde no hay tanta lucha política nacional. Entonces, yo creo que eso va cambiando también, incluso porque la historia de esta elección en Portugal será la entrada de la ultraderecha, derecha radical, extrema derecha portuguesa en el Parlamento Europeo, que es un fenómeno muy reciente en Portugal. Pero todavía quedamos con esa visión un poco naif de que todo va bien en Bruselas y que a nosotros no conviene mucho entrar en un confronto con Bruselas. Además, Portugal tuve la experiencia de la troika muy reciente, de un país que estaba en la bancarrota y fue un poco el dinero de Bruselas que lo vino a salvar. Entonces quedamos aún con esa relación un poco de gratitud con la Unión Europea. Marco, en España no es nada sexy criticar a la Unión Europea y sin embargo en Italia es algo bastante transversal. Todo el mundo critica a la Unión Europea. Sí, si vosotros sois naif en vuestra relación con la Unión Europea, nosotros somos muy pragmáticos. Nosotros no decimos que todo va bien en Bruselas, nosotros sino decimos que todo va mal. En Italia, criticar la Unión Europea, esto sí, siempre ha sido en los últimos años muy sexy, en el sentido que lo han hecho los partidos de derecha, que ahora son los partidos soberanistas, digamos, pero también lo han hecho partidos de gobierno de la izquierda. Hace 10 años Matteo Renzi estaba jefe de gobierno y ganó la selección europea con el 40% y con el plan necesitamos Estados Unidos de Europa. 6 meses después tuve una pelea con Juncker, que era el jefe de la Comisión Europea, sobre el presupuesto de Italia. Eso es un tema que nos afecta mucho, ¿no? Bruselas tiene que controlar cómo gastamos nuestro dinero. Es algo que nos da mucha pena. Y después de esta pelea, Matteo Renzi quitó todas las banderas de la Unión Europea de su oficina en el Palazzo Chigi, que es nuestra Moncloa, y solo puso banderas de Italia. Esto para decir, ¿no?, que criticar a la Unión Europea es muy fácil, lo hacen todos, pero es verdad que algo ha cambiado, no mucho, pero yo he visto un cambio después de la pandemia con el plan de relance. Un poco la narrativa también en Italia ha cambiado, en el sentido que, Bruselas no es solo alguien que quiere controlar cómo gastamos el dinero, pero también es alguien que ha demostrado que nos ha ayudado cuando teníamos necesidad. Pero ayer fue el día de la Fiesta Nacional de Italia, el Día de la República. El presidente de la República, Mattarella, hizo un discurso y dijo que dentro de unas semanas como italianos, tenemos que defender la soberanía europea. Y desde dentro de la Lega han empezado a atacar a Mattarella, el jefe de Estado, hasta pedir que dimisione. Es algo muy fuerte. Un partido de gobierno, Matteo Salvini es el vicepresidente del gobierno, que critica al presidente de la República y pide su dimisión porque dice, no, en el Día de la República no se puede hablar de soberanía europea. No existe solo soberanía italiana. Y Meloni públicamente no ha dicho ni una palabra. No se ha distanciado de estas palabras de la Liga, sino es que se ha callado y todo el mundo ha dicho, pero ¿qué piensa ella? ¿Hay una soberanía europea o solo hay que defender la soberanía italiana?
Beatriz Navarro, corresponsal de La Vanguardia en Bruselas. Además, tú te defines como reincidente. Tú estuviste aquí muchos años, te fuiste después a Estados Unidos, un par de 3 años, y volviste. Recaí. Recaíste. ¿Cómo se ve la Unión Europea desde Estados Unidos? Porque allí siempre ha habido mucho cachondeo con lo de si tengo que hablar con la Unión Europea, ¿a quién llamo? ¿No? Bueno, yo creo que ahora llamarían a Ursula von der Leyen, Sí, los que tienen que llamar, los que cogen el teléfono, pero para el americano medio, Europa, paradójicamente, es un bloque, es una amalgama. O sea, yo de hecho ya decía que era europea directamente cuando estaba en Estados Unidos. Sí, También tengo una familia con varias nacionalidades y era mucho más eficaz, pero para ellos es... sí, realmente nos ven como si fuéramos un bloque. Por eso, cuando se habla de las elecciones europeas en los medios americanos, les resulta extrañísimo. O sea, si para el ciudadano europeo ya es un poco complejo entender cómo funciona el Parlamento, que se elige la Comisión, que es esto del Consejo y tal, pues para los americanos, cuando ven este ejercicio de democracia transnacional gigantesco que son las elecciones europeas, es bastante incomprensible. El trabajo del corresponsal español en Bruselas es gratificante, es frustrante, ¿qué es más? Todo lo anterior, apasionante también, es una plaza privilegiada, realmente es una atalaya fantástica para ver todo lo que ocurre en Europa y más allá, ¿no? Realmente porque la conexión transatlántica, la conexión con todo el frente de guerra. Creo que nuestro trabajo como corresponsal español es un poco diferente al vuestro, porque yo tengo la sensación desde hace unos cuantos años... Se está refiriendo a Rita Fisa y a Marco. Sí, a mis colegas italiano y portuguesa, que nosotros los españoles hacemos bastante más política nacional en Bruselas de lo que hacéis los corresponsales de otros medios europeos, porque está un poco más mezclado, yo creo, la política nacional con la europea. Por cuestiones relacionadas con el proceso independentista, pero también con el empeño que hay por parte de los partidos políticos españoles en llevar a Bruselas temas que yo creo que deberían dirimirse en las instituciones nacionales. Entonces, nosotros tenemos doble sombrero, ¿no?, de corresponsal europeo, y luego siempre hay que tener un ojo en la política nacional, porque sabes que tarde o temprano todo va a pasar por Bruselas, todas las crisis. Asiente a tu lado Pedro López de Pablo. Señor López de Pablo, buenas noches. Buenas noches. Que es el jefe de prensa del Grupo Popular Europeo. Antes de que lleguen aquí los eurodiputados que salgan de las elecciones este domingo, aquí sigue habiendo muchos actores, muchos miembros, muchos profesionales que siguen haciendo que la bicicleta no pare, que el ecosistema europeo siga funcionando, entre otros, por ejemplo, el jefe de prensa del Grupo Popular Europeo. ¿Cuál es su trabajo exactamente? Pues mira, yo soy el director del grupo de prensa de todos los partidos del Grupo PP, es decir, represento a 176 diputados ahora que vienen de los 26, porque ya no tenemos húngaros, Estados miembros, y es un follón, porque tienes que saber exactamente más o menos lo que está pasando en cada uno de los 26 estados o 27 estados todos los días. Y yo produzco con mis colegas un resumen de lo que escriben los periodistas todas las mañanas a las 7 de la mañana. Y se lo pasa a los eurodiputados para que estén a los diputados y a los funcionarios del grupo para que estén informados, porque, a ver, nosotros no solo trabajamos en contar o intentar que los periodistas se interesen en las historias de nuestros diputados, sino que trabajamos también informándoles de lo que está pasando. A mí me interesa que un diputado finlandés esté al corriente de lo que está pasando en España y viceversa, ¿no? Nos tiene que alucinar el finlandés, totalmente. Pero es que lo mismo alucina el español con lo que puede estar pasando en Finlandia, ¿entiendes? Las situaciones son muy, muy, muy diferentes, incluso dentro de las propias formaciones políticas, ¿no? A ver, no tiene nada que ver un republicano francés con uno del PP rumano, como no tiene nada que ver el socialdemócrata danés con el Partido Socialista Obrero Español. No tienen absolutamente nada que ver. Pero bueno, por lo menos en estos grandes partidos, en los socialistas, en el PP, se hace el esfuerzo de discutir entre ellos y llegar a acuerdos internos, cosa que no sucede en la mayoría del resto de los otros grupos, donde la gente vota más mirando al interés nacional que a un interés ideológico. Usted está en un lugar privilegiado para detectar las sensibilidades de la que se enfoca la crónica europea desde cada país, por la información que nosotros los periodistas le pedimos a usted, básicamente. ¿En qué se diferencia
la información sobre el PP europeo que le pide el grueso de los periodistas españoles o de la que le pueden pedir los periodistas suecos, estonios? Bueno, no son muy diferentes. Al final, los periodistas, y espero que ninguno en la mesa se lo tome como una crítica, ellos piensan en lo que van a escribir al día siguiente. O sea, y entonces te llaman y te dicen, oye, ¿quién tienes por ahí que sepa del Pacto de Estabilidad? ¿O quién tienes por ahí y que no sea español? Dame un extranjero para que no se note. Para que quede un poco exótico. Entonces, las peticiones son de ese estilo, sobre todo cuando se trata de periodistas o de radio o televisión, donde necesitan voces diferentes a los de siempre, que son los del país, ¿no? Te puedo contar una anécdota muy divertida. Yo cuando empecé en este negociado, la primera reunión que tuve que organizar en España fue una visita del entonces presidente del grupo PPE, que era un alemán que se llamaba Hans-Gerd Pöttering, y íbamos al País Vasco, íbamos a visitar el árbol de Guernica y estar allí con la gente del País Vasco. Era la peor época de asesinatos de ETA y entonces fue muy divertido porque, claro, los medios de comunicación españoles, lo que dijera Hans-Gerd Pöttering les interesaba cero, porque además hablaba en alemán. Con lo cual decía, pero no tienes uno que me cuente lo mismo pero en español, porque si no, no te puedo sacar. Y entonces, bueno, los eurodiputados se quedaron allí un poco frustrados porque, bueno, hicieron el esfuerzo de ir a España y tal, pero luego salieran los eurodiputados españoles, pero el pobre Hans-Gerd no salió en ninguna parte. ¿Hasta qué punto el hecho de que la gran mayoría de los ciudadanos de los 27 países miembros no conozcamos exactamente el funcionamiento de las instituciones permite que haya mucha propaganda, mucho pescado podrido? Por ejemplo, en España leemos muchas veces titulares de Europa va a investigar tal, y luego resulta que es algo registrado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. ¿Hasta qué punto nos llega información averiada precisamente porque no conocemos bien el funcionamiento de las instituciones? Es muy frustrante, pero claro, al final es política, y yo como periodista, cuando estaba aquí de periodista, intentaba que eso no tuviera ninguna repercusión. Pero yo comprendo desde el lado de los políticos, pues claro, ellos tienen que vender su producto, y entonces si no hablan de lo que interesa allí en España, están perdidos, no salen en ninguna parte, porque tú no vas a hacer un debate todos los días aquí sobre el futuro de Europa. A mí me ha llamado mucho la atención lo que ha contado Beatriz, ese empeño de los eurodiputados españoles en traerse aquí los asuntos que son nacionales. ¿Eso cómo lo encajan el resto de los diputados de los que dependen de usted? Eso, que los españoles no dejen de traer asuntos aquí a la Eurocámara que deberían quedarse allí en España. Bueno, no te creas que los eurodiputados españoles tienen la exclusividad de ese tema, ¿eh? Los eurodiputados de otros países hacen cosas parecidas. Pero esto empezó, fíjate, en la década, al principio de los años 2000, 2001, 2003, cuando precisamente usando la Comisión de Peticiones, los socialistas llegaron a traer aquí la reforma de la M30 en Madrid, el plan hidrológico, y luego, claro, ya aquello pues derrumbó el muro del interés, y entonces ya ahora vale todo. Pedro López de Pablo, director de comunicación del Grupo Popular Europeo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en Hora 25 esta noche desde el Parlamento Europeo. Si se acaban de incorporar, sepan que estamos emitiendo una edición especial de Hora 25 esta noche desde el Parlamento Europeo, desde su sede en Bruselas. Entre el jueves y el domingo, los ciudadanos de los 27 países de la Unión vamos a renovar de arriba abajo la composición de esta Cámara, y aunque muchos países, incluido el nuestro, se enfrentan a esta cita electoral en clave puramente nacional, 370 millones de europeos tenemos que decidir qué papel queremos que juegue Europa en un contexto político y económico internacional que no se parece en nada al que teníamos la última vez que votamos, que fue hace 5 años. Leía este domingo en El País un artículo francamente interesante que decía que de las 2.500 empresas que más invierten en I+D del mundo, de las 2.500, solo 367 son europeas, frente a 827 en Estados Unidos y 679 en China. Estamos hablando de invertir en futuro, en investigación y desarrollo. Y otro dato, en 2013 la economía europea representaba
el 91% de la de Estados Unidos. Hoy solo el 65%. ¿Somos conscientes los europeos de lo que está en juego en estas elecciones en cuanto a la posibilidad de marcar un rumbo para la Unión? Bueno, en esta edición especial de Hora 25, la mesa del análisis de hoy la forman los principales corresponsales que durante toda la legislatura europea nos cuentan lo que se cuece aquí en las instituciones comunitarias. Está con nosotros María Sauquillo, del País, Beatriz Navarro, de La Vanguardia, Pablo Suances, del Mundo, Marco Bresolín, del diario italiano La Estampa, y Rita Sisa, del periódico portugués Público. Y estábamos en una apasionante conversación acerca de los retos de la Unión, de las claves políticas que tendremos que leer y atinar a leer bien el domingo por la noche. La gran incógnita es hasta dónde va a llegar la extrema derecha, qué capacidad de condicionar el futuro de la Unión Europea va a tener según los resultados que obtenga el domingo. Y hay 3 mujeres que van a jugar un papel clave en todo esto. Ursula von der Leyen, por razones obvias, porque ella aspira a repetir como presidenta de la Comisión, y las ultraderechistas Giorgia Meloni, italiana, y Marine Le Pen, francesa. Vamos a analizar este triángulo político muy interesante. Pablo, ¿cómo ha cambiado von der Leyen desde que llegó a la presidencia de la Comisión Europea? ¿Cómo ha evolucionado su perfil político? Ha tenido 2 o 3 fases completamente diferentes. Ella llega como una desconocida absoluta, y ese es su gran activo. Después de 2 líderes que habían tenido la Unión Europea, como era el presidente del Consejo, Donald Tusk, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que eran 2 figuras con mucho peso político, con mucho carisma, con muchas ideas fuertes, los líderes europeos, el Consejo Europeo, que es el que decide estos altos cargos, querían todo lo contrario. Y dijeron, vamos a coger a 2 mindundis que no tengan ningún tipo de peso y a los que podamos controlar. Le ha salido bien al 50% de los casos. Con von der Leyen esperaban, porque era una ministra de Defensa de Alemania, que cuando literalmente Macron la pone encima de la mesa, 20 de la sala tienen que ir a Google a ver quién es esta persona, porque no la tienen situada. Pero las 3 o 4 crisis que se han concatenado desde los 100 días que ya llegó, empezando por la pandemia, siguiendo por los fondos de recuperación, la crisis económica y luego con la guerra, le han dado a la Comisión Europea un poder que antes no tenía y que no sé si solo es mérito suyo o ha sabido cabalgar muy bien la ola, pero como decía antes, es la persona a la que ahora todo el mundo sabe a la que hay que llamar. Cuando Estados Unidos descuelga el teléfono, cuando China descuelga el teléfono, sabe que tienen que hablar con Ursula von der Leyen. Ha tenido una fase para arriba alcista espectacular en 3 años y medio, 4. Yo creo que es la presidenta con más poder de la historia de la Comisión. No es la más lista, no es la que tiene la mejor idea de Europa. De hecho, no creo que tenga una gran idea de Europa, pero ha logrado acumular ese poder, esa respetabilidad. Ha sabido colocarse en la mesa. Es imprescindible en cualquier foro internacional. Y sin embargo, en estos últimos 6 meses se ha venido para abajo. Sigue siendo la favorita, a mi entender. Yo creo que sigue siendo la favorita para la mayor parte de las quinielas para repetir en la Comisión Europea por sus méritos y porque los equilibrios, que haya una persona del PP que tenga que ser probablemente en el equilibrio de género una mujer, la fuerza, el propio Partido Popular Europeo, que la tiene bastante enfilada porque creen que es demasiado izquierdista y demasiado pactista, porque la pueden controlar. En fin, hay mucha gente que tiene muchos intereses en que ella siga, pero en estos 6 meses algo ha pasado que se ha venido para abajo, todo ese prestigio. Ella ha cometido errores completamente ridículos. Colocar a un amigo de su partido en un puesto de alto enviado para las pymes con 20.000 euros del sueldo mensual a dedo, y tuvo que dimitir. Él, no porque ella lo tumbara, sino por la presión pública. Acuerdos migratorios con países como Túnez, iniciativa propia, sin escuchar al Colegio de Comisarios y sin hablar con los países. Se han ganado muchos enemigos por el camino, entonces hay muchas fuerzas que la tienen medida. Y aquí al final, aunque decidan los líderes, tú tienes a la parte liberal, a de Macron, que tiene un problema. Si von der Leyen, que le tiende la mano a la que está a su derecha, llamémosla Meloni, Le Pen porque no viene después. Entonces, claro, Macron, que tiene que parar a lo que esta gente sea considerada como respetable y digna de pactos, pues tiene que pararlas. Los socialistas, ¿qué incentivo tienen si esta mujer está aceptando las críticas de su partido y se está yendo a la derecha? Sauquillo, ¿no es una jugada demasiado arriesgada para von der Leyen el hecho de, por los 20 y pico eurodiputados que le pueda dar Fratelli d'Italia, el partido de Giorgia Meloni, jugarse el apoyo de los socialdemócratas, de los liberales, incluso un hipotético apoyo de los verdes? Yo creo que ella piensa que finalmente la van a apoyar. Yo creo que piensa que la van a apoyar porque cree que ella va a ser la mejor candidata que hay sobre la mesa. Yo creo que ella, además esa ha sido un poco su política, se ha ido ganando con pequeños favores a los líderes de los Estados miembros, ¿no? Con el acuerdo con Egipto, por ejemplo, ha sido también
para Meloni, ¿no? Que era una de las cosas que Meloni quería, o que en el acuerdo con Líbano, que fue allí a firmarlo con el presidente de Chipre. Entonces ella ha ido, bueno, pues con pequeños favores ganándose a los líderes, que son los primeros que tienen que poner su nombre sobre la mesa, pero con lo que ella no cuenta es que aunque a lo mejor no tiene los votos suficientes en el Parlamento, ella piensa que a lo mejor al final los verdes, por ejemplo, ejercen de freno de emergencia para que no haya un candidato peor, ¿no? Pero no podemos olvidar que en la legislatura pasada esta persona salió por 9 votos, ¿no? Entonces todos estos equilibrios que ella está haciendo, estos coqueteos con la ultraderecha, creo que le pueden salir muy, muy caros, ¿no? Sobre todo el hecho de que ella piense que hay una ultraderecha aceptable y otra que no es aceptable, ¿no? Esa división que ella ha hecho, ¿no? de la ultraderecha, por ejemplo Meloni, ¿no? o algunos partidos que están en el grupo de los reformistas y conservadores, el grupo, por ejemplo, en el que está Vox, ¿no? Que está haciendo últimamente unas declaraciones que prácticamente suenan a golpismo, ¿no? Bueno, pues esa parece que es la ultraderecha aceptable, y luego otra ultraderecha, ¿no? Como por ejemplo Alternativa por Alemania o el partido de Le Pen, que ella les define como los amigos de Putin y que cree que es la ultraderecha un poco con la que no hay que acercarse. ¿Cómo ha sido, Beatriz Navarro, cómo ha sido en los últimos años, en esta legislatura que dejamos atrás, la relación del PP europeo con ECR, el llamado grupo de los conservadores y reformistas europeos, que es en el que está Meloni y en el que está Vox y al que ahora tiende la mano Ursula von der Leyen? ¿Cómo ha sido esa relación? Bueno, durante muchos años acumularon muchas tensiones con el resto de fuerzas políticas por no ser capaces de expulsar a Fidesz, el partido de Viktor Orbán. Les costó muchísimo dar ese paso. Paradójicamente, quien estaba protegiendo a Viktor Orbán y su pertenencia al PP durante mucho tiempo fue Angela Merkel. Los democristianos alemanes tardaron bastante tiempo en asumir que no podía estar en el PP y bueno, en los últimos tiempos lo que ha ocurrido también es que el PP ha intentado apoyarse, crear mayorías alternativas a su derecha, ¿no? En los últimos meses, por ejemplo, con la tramitación de la ley de la restauración de la naturaleza, el Partido Popular Europeo no se sentía muy conforme con a dónde estaba yendo aquella ley, que se estaba negociando entre socialistas, liberales y verdes, y el PP empezó a ensayar algo que quizás veremos en la próxima legislatura, que es apoyarse en partidos de la derecha, un poquito en ECR, un poquito de los no inscritos, que hay una amalgama de todo tipo, y en Identidad y Democracia, y hasta ahora no le ha funcionado porque era una mayoría aritméticamente demasiado justa y pinchó las 2 veces. Lo que puede ocurrir ahora en esta nueva legislatura, en el nuevo Parlamento que saldrá de las urnas el domingo, es que realmente el PP allí tenga una opción y en un momento dado pueda tirar de la derecha, pueda tirar de la izquierda para sacar adelante la legislación y moldearla más en función de sus intereses. Y bueno, todos estos grupos de todos modos se van a reconfigurar. Fidesz, por ejemplo, no forma parte de ninguno, va a sacar bastantes diputados. Hay que ver qué tono dan a cada grupo de extrema derecha, cuántos se configuran finalmente. Pero esta vez está claro, o sea, si no ha ocurrido hasta ahora es porque no es fácil, como explicaban mis compañeros, pero yo creo que esta vez, claro, tienen una tentación más grande que en el pasado de colaborar, porque, bueno, pueden llegar a acariciar mucho más poder, pero por definición son fuerzas que no creen en la cooperación europea, con lo cual son incapaces de cooperar entre ellos, aparte de que tienen odios incompatibles. Hace 10 o 15 años un grupo de extrema derecha que hubo saltó por los aires. Creo que era por un problema del partido italiano, no recuerdo cuál era, que había estado criticando a los rumanos por el tema de gitanos. Entonces los rumanos dijeron que no podían estar sentados juntos y aquel grupo pinchó y desapareció. Entonces, bueno, son grupos un poco conflictivos y como grupo de una naturaleza muy fluida. ¿Todo el PP europeo está de acuerdo con este acaramelamiento de no, con la extrema derecha? El otro día leíamos a Jean-Claude Juncker diciendo, ojo, que si vamos muy hacia la derecha nos terminamos cayendo por la ventana. Sí, no ha habido muchas voces críticas dentro del PP. Yo creo que hay mucha gente que calla. Sí que hay algunos sectores, por ejemplo, del PP rumano que no están de acuerdo y que lo dicen, no tenemos nada que ver con los hermanos de Italia, lo sentimos. Otros que a lo mejor no les gusta von der Leyen. Y yo creo que hay una pequeña parte más que calla. Probablemente quien puede estar allí, por ejemplo, es Donald Tusk. Donald Tusk fue el presidente del Partido Popular Europeo, presidente del Consejo Europeo durante 5 años, y suya es la frase de: el problema de pactar con la extrema derecha es que acabas pensando como ellos.
Bueno, ahora mismo Donald Tusk es uno de los que va a ser los dos negociadores del PPE después de las elecciones. Uno va a ser Tusk, otro va a ser Mitsotakis, el griego. Y Tusk sigue en esa línea porque él ha sido quien ha echado del poder a la ultraderecha en Polonia. Él no tiene ningún interés en que su partido empiece a colaborar con el Partido de Ley y Justicia que están en ECR. Entonces, bueno, cuando pasen las elecciones veremos si podemos hacerle esa pregunta a Tusk, ¿no? Marco Bresolin, diario La Estampa. Cuando Meloni ganó las elecciones en Italia, se convirtió en primera ministra de su país. Las crónicas que se escribían desde aquí, desde Bruselas, hablaban de temor respecto a lo que iba a llegar desde allí de Italia. Ahora von der Leyen dice... Meloni ha trabajado bien y es proeuropea. ¿Quién ha cambiado aquí? ¿Von der Leyen, Meloni? La necesidad del escenario que ha cambiado aquí. Bueno, las dos han cambiado, eso seguro. Y si vamos a comparar la actitud que tenía Meloni antes de las elecciones en Italia, hace un año y medio, ¿no? En la campaña electoral, Meloni, antes de las elecciones, era la líder del único partido que no estaba en el gobierno que apoyaba a Mario Draghi. Es decir, todos los partidos hasta la Liga estaban en esta coalición y el partido de Meloni estaba fuera, muy crítica. Por eso, cuando ganó las elecciones aquí en Bruselas, todos estaban asustados. Pero estaban tan asustados que después de unos meses, cuando ella empezó a gobernar y cambió un poco su actitud, esto... ha cambiado un poco la percepción de Meloni. Ella se puso a estudiar la etiqueta de Bruselas, de cómo se sienta en la mesa aquí en Bruselas, que no hay que poner los codos en la mesa, y aprendió bastante que no hay que llegar aquí en Bruselas y buscar todos los días un choque con la Comisión, sino que hay que negociar, pactar. Lo hizo. Fue, entre comillas, muy responsables. Por ejemplo, ha aprobado la reforma del Pacto de Estabilidad, algo que en Italia es bastante heavy, digamos, y también la reforma del Pacto Migratorio. Y von der Leyen no lo ha olvidado, se lo ha dicho. Meloni ha sido muy responsable. Ahora estamos en campaña, ahora otra vez ella ya tiene un discurso un poco más que intenta hablar a los electores de la Liga, por ejemplo, ¿no? Y por eso ha cambiado un poco el discurso, por eso que ella tiene una ambigüedad, porque va al acto de Vox con Marine Le Pen, no va, pero manda un vídeo, pero... está allí, como Marine Le Pen, ¿no? Las dos dicen, bueno, tenemos un diálogo. Su relación con von der Leyen en los últimos meses ya es una relación clandestina. Ellas nunca la ves ellas en público, nunca ves una foto de ellas. Cuando von der Leyen ha venido a Roma, han hecho lo posible para no cruzar, porque claro, en este momento no, tenemos que defender lo que decía antes, ¿no? La soberanía italiana, pero ella sabe que la Unión Europea no funciona solo con una cámara, que es el Parlamento Europeo, que vamos a votar el fin de semana que viene, sino que funciona con dos cámaras legislativas y la otra es el Consejo. Y en el Consejo ella, si quiere algo, necesita que pactar con Macron, con Scholz. Estos son sus socios. Ella sabe que Marine Le Pen no está sentada a su lado en la mesa del Consejo Europeo. Es decir, que ella tiene que, en Italia decimos que guardar un pie en dos zapatillos. No sé si se dice lo mismo en español, pero... No, pero se entiende perfectamente. Se entiende, ¿no? El mismo pie en dos zapatillos. Esto es lo que hace ella. Es llamativo, Marco, cómo damos por bueno ahora escuchar a Ursula von der Leyen llamando a Meloni proeuropea. Hasta ahora, no sé, igual estoy muy desfasado, pero en mi cabeza el proeuropeo es el que aspiraba a más Europa, a que Europa tenga más competencia sobre la soberanía nacional. Eso ni de lejos es lo que defiende Meloni. Claro, no, pero lo que pasa es que a von der Leyen le hace falta los votos de Meloni. El voto de Meloni en el Consejo. Porque imagínate, todos aquí estamos hablando de que no se puede pactar con el partido de Meloni en el Parlamento Europeo. Ellos tienen que estar fuera de la mayoría que va a votar al presidente de la Comisión. Pero vamos a imaginar lo que pasaría si el día del Consejo Europeo los líderes llegan a un acuerdo, dicen, seguimos con von der Leyen y Meloni está en contra. Podéis imaginar que el jefe de gobierno de un país como Italia, un país fundador,
que está fuera de la mayoría que apoya en el Consejo, que apoya al presidente de la Comisión. Esto es muy difícil en pensar, por eso que es imprescindible el apoyo de Meloni. Rita Sisa, corresponsal del periódico portugués Público. ¿Podemos dar por muertos los tiempos en los que la alianza de democristianos, socialdemócratas y liberales era el verdadero pilar de la construcción europea? ¿Eso está muerto? No creo, pero vamos a tener es como un partido de póker, porque yo estoy segura que von der Leyen está absolutamente cierta en el Consejo Europeo. No se plantearía si no tuviera la garantía de los líderes de que van a elegirla. Y yo creo que de alguna manera hablamos mucho de que va a subir la bancada ultraderecha, que todo el centro está en riesgo, pero yo creo que la jugada de von der Leyen es que sería demasiado arriesgado para la Unión Europea, que está por delante con una multitud de crisis, de no votar por ella. Yeah. Y eso es su triunfo para hablar con el centro, con quien ha negociado su elección hace 5 años. Entonces creo que eso y ya vemos en su campaña que ya hay una nuance, ha cambiado un poco su discurso, porque al final, y además es un voto secreto en el Parlamento Europeo. Entonces, al final yo creo que hace confianza que los líderes socialistas, liberales, que van a controlar a su grupo político en el Parlamento Europeo y que con eso juego de que puedes decir una cosa, pero en el momento del voto no vas a abrir una crisis política en la Unión Europea en un momento que es tan delicado. Precisamente los futuros acuerdos entre la derecha y la extrema derecha a nivel comunitario han marcado hoy el debate entre los cabeza de lista españoles en la SER y El País. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aymar. Lo que da miedo es esa alianza de la derecha y la ultraderecha. ¿Sabe cuál es la mayor amenaza a la que se enfrenta Europa? El fascismo. Ha sido este asunto, el riesgo que supone el avance de la ultraderecha, el que ha atravesado todos los bloques del debate. En eso han querido poner el foco, sobre todo los partidos de izquierda. No sois antisistemas, sois antipersonas. Y yo creo que para frenar esa ofensiva reaccionaria hay que avanzar en derechos. No vale decir izquierdita, que me quede como es. Y especialmente el PSOE, cuya candidata ha intentado poner al PP frente al espejo de Vox. Si pueden sumar, van a sumar y ya sabemos lo que eso significa. Más muros, más polarización y más recortes. Ante una candidata del PP, Dolors Montserrat, que ha intentado rehuir ese marco sacando desde el inicio las alianzas parlamentarias del gobierno y citando a Carles Puigdemont. Y no me hable más de ultra, porque son ustedes que han pactado con el Le Pen español, así lo nombró el presidente Sánchez, a Junts, y por tanto Junts y Puigdemont son sus socios. Pero el discurso de la ultraderecha, que ha defendido abiertamente sus políticas, por ejemplo, vinculando inmigración con inseguridad y delincuencia. Nosotros no queremos una Europa de burcas, una Europa en que las mujeres vayan con miedo por la calle, sino una Europa. Ha provocado el frente común de PSOE, Sumar y Podemos en uno de los momentos más tensos del debate. El principal reto de seguridad en Europa, en toda Europa, es la inmigración ilegal. Hasta la estrategia de racista, Podemos. La exministra Montero ha sido también diana de las críticas de PP, Vox y Ciudadanos por los efectos negativos de la ley del solo sí es sí. El mayor recorte de las izquierdas en este país ha sido la ley del sí es sí. Usted ha sido la peor ministro y además ahora ya no es ministro, pero sigue produciendo mucho daño a las mujeres. Ataques ante los que la propia Teresa Rivera, excompañera de Consejo de Ministros, la ha querido defender. Yo quisiera reivindicar
el hecho de que Irene Montero fue ministra. Complicidad a la izquierda que no ha existido entre PP y Vox, donde ha sido evidente la pugna por el voto del mundo rural. Nunca jamás me encontrará al Partido Popular votando en contra del campo, el mar y la ganadería. La verdad es que creo que no es serio las cosas que usted está diciendo y entiendo que debe pensar que el agua se resuelve sacando a la Virgen de procesión. Pero la izquierda ha mostrado sus diferencias a la hora, por ejemplo, de hablar de la guerra de Gaza y Ucrania, con Podemos agitando la bandera pacifista. Que ata también al gobierno de España con el genocida Netanyahu para que en 8 meses de genocidio no seamos capaces de romper relaciones diplomáticas y comerciales y practicar un embargo total de armas. O con Sumar pidiendo a su socio de gobierno que no se abrace al PP en Bruselas a la hora de hablar del Pacto Verde o de la reforma fiscal. Van de la mano, votan reglas fiscales que nos llevan a la recesión y al retroceso. No ha sido fácil llevar el debate a las cuestiones europeas. Les vamos a suprimir los impuestos en los primeros años de trabajo para que se puedan emancipar. Se ha quejado de ello, por ejemplo, el candidato de Ciudadanos, Jordi Cañas. No, rebajar impuestos a los jóvenes no está en Europa. La SEBAU no está en Europa. En un debate que si algo ha puesto de manifiesto es que los candidatos son conscientes de que el próximo domingo, además del futuro de Europa, está en juego mucho más. ¿Y el futuro de Teresa Rivera, Suances, cuál es? Aquí en el Parlamento Europeo mucho tiempo no va a pasar. No, ella no va a pisar el Parlamento Europeo en ningún caso. Se va a la comisión directa. Se va a la comisión directa. Yo aquí tengo una posición un poco escéptica porque probablemente tenemos la persona más cualificada en términos de una cartera que nunca haya presentado España, en una cartera muy específica. El problema es esa cartera. La cartera de medio ambiente, de clima, llega 5 años tarde. No quiere decir que el tema no sea importante, es importantísimo, pero lo que ha sido la prioridad política en la legislatura de 2019-2024, lo que estaba en la escena que se decidió el Consejo Europeo, que decidió los cargos, lo que ha marcado la prioridad, que es la digitalización y la transición verde, eso ha quedado atrás. La presidenta de la Comisión ha dado un marcha atrás, el Parlamento Europeo ha empezado a dar marcha atrás, muchos países han empezado a dar marcha atrás por las protestas de los agricultores, por las protestas de las empresas, porque la legislatura que viene va a ser la de la competitividad. Y ahí colocar a una persona como Teresa Rivera en una cartera, si queda reducida o sobre todo emparada ahí, políticamente es un problema serio para España. Va a tener un enfrentamiento directo con su jefa, porque si algo ha hecho bien Ursula von der Leyen en estos 5 años es eliminar a toda la competencia. Ha laminado atrasado a todos los comisarios, menos al francés y poco más, les ha privado de poder, ha hecho ella todos los anuncios, ha acaparado incluso la transición verde, que había un vicepresidente ejecutivo, un tío de mucho peso político, con mucha experiencia, se lo ha comido con patatas y ha quedado ella sola. Entonces vamos a mandar una política del PSOE muy marcada, que la está criticando abiertamente en campaña, con una jefa que ha laminado a todo el mundo, a una legislatura que va abandonando esa cartera y mirando... Es una jefa que ha hecho un viraje, es alucinante. O sea, viene de firmar el Pacto Verde, que es el plan para ir modulando las políticas europeas sobre clima, sobre energía, sobre transporte, sobre políticas fiscales, para conseguir la neutralidad en carbono en 2050 y que para 2030 se hayan reducido las emisiones de efecto invernadero a la mitad respecto a lo que teníamos en 1990. Es una señora que viene de firmar ese pacto y ahora está cortejando a Giorgia Meloni, que en su programa llama al Pacto Verde la ecolocura. Claro, es que el viaje es alucinante. ¿Sabes por qué no lo entienden y lo entienden nuestros oyentes? Porque yo creo que hay 4 cosas que no tenemos muy claras en España y que hay que aceptar. No nos puede gustar, pero hay que aceptar que es así. La primera es que la cuestión identitaria es la principal en todo el continente desde hace 10 años. En su vertiente migratoria, en su vertiente cultural o en su vertiente agrícola. Es lo que ha marcado las elecciones y la caída de los gobiernos en la última década. En la década anterior fue la crisis económica, en estos 10 años es la identidad. Con razones o sin ellas. Hay un debate, un artículo celebrísimo del New York Times en 2016 sobre el debate del velo en Letonia, porque había una discusión brutal, una entrevista con el ministro de Justicia, un debate porque había 3 personas en Letonia que usaban velo, literalmente 3 mujeres, pero el debate es real. Europa, la cuestión identitaria. Segundo, Europa se ha derechizado. Es brutal. No estamos hablando de las elecciones europeas como si fuera algo al vacío. Oye, miremos los gobiernos, el Consejo Europeo. Se ha ido a la derecha brutalmente por todas partes y eso hay que aceptarlo. Tercer elemento que es clave de esto es que esas ultraderechas de las que estamos hablando es que han cambiado. Es que puede parecernos no suficiente, a mí me lo parece. Puede ser que no sea maquillaje, puede que lo sea, pero ha cambiado. Los gobiernos, los países, las Melonis que hablaban de salir de la Unión Europea y del euro hace 5 años, ya no lo meten. Los países que hablaban todo el rato de Rusia, desde Wilders en Holanda a los propios Lega y Meloni en Italia, y la propia Le Pen, ya no lo hacen.
O sea, están cambiando, cosméticamente o no, pero se han movido en todo su discurso. Sauquillo dice que no. Bueno, pues yo que creo, sinceramente, el discurso que no ha cambiado. No, yo simplemente creo que no hablan del tema. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, de Matteo Salvini. Es un tío que llevaba la camiseta de Vladimir Putin y desde que Rusia lanzó la invasión a gran escala sobre Ucrania no ha sacado el tema, pero tampoco ha sacado el tema para supuestamente utilizar su influencia para que el Kremlin sacara sus tropas de Ucrania. Entonces yo creo que estos partidos saben perfectamente que ahora no es el momento de sacar ese tema. Son unos partidos muy utilitaristas que tienen perfectamente clara su jugada, pero que eso no quita para que hayan dejado de pensar que, bueno, pues el Kremlin que defiende los valores de la familia tradicional, ¿no? que dice que esto es gay Europa, pues al final tiene muchísimas más cosas que les une con ellos. Entonces, pues simplemente ese tema no lo tocan. Y lo mismo con la cuestión verde. A lo mejor estos temas en España, ¿no? Decías que es una cuestión identitaria. Yo creo que simplemente se trata de echarle la culpa al otro. Entonces, como decía antes Marco, a lo mejor en Italia se trata de echarle la culpa a Bruselas, en España se trata de echarle la culpa a la Agenda 2030, que nadie sabe lo que es una cosa que ni siquiera se decide en Bruselas y que, bueno, la culpa es de la Agenda 2030 o del gobierno o de quien sea, ¿no? La cuestión es eso, echarle la culpa a otro. Y mientras tanto, yo creo que estamos fallando realmente en hablar de los temas que importan. Yo lo pensaba escuchando el debate esta mañana, ¿no? Con tantos temas de política nacional que yo creo que efectivamente son importantísimos, no se ha entrado a hablar, por ejemplo, qué pasa a fondo con el tema de la seguridad y de la defensa, ¿no? ¿Qué pasa con las amenazas internas de la Unión Europea y con las externas? O sea, ahora mismo tenemos un gran debate sobre Ucrania en la Unión Europea, que es básicamente si les permitimos a los ucranianos que utilicen las armas que les mandamos para disparar y destruir en territorio ruso los puntos y las armas con las que los rusos disparan a Ucrania, concretamente desde la frontera que está pegando con Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Eso está a 30 kilómetros de Rusia. Rusia lo que está haciendo es que desde su territorio está disparando a Kharkiv, está controlando desde ahí los drones y los ucranianos, ¿qué les pasa? Que las armas que les mandan los europeos, ellos no las pueden utilizar para atacar esa trinchera en la que están los rusos. Hay un debate enorme en Europa sobre si permitir o no a los ucranianos que utilicen las armas para atacar esos puntos concretos rusos. Estados Unidos ya ha dicho sí, Alemania ha dicho sí, otros países como España dice no estamos en eso. Tenemos ese gran debate, tenemos el debate de si mandar tropas, de momento instructores, que es lo que ha anunciado Macron. Y a día de hoy no sabemos bien, por ejemplo en España, muchos de los partidos que se presentan, ¿qué opinan sobre este asunto? Y esta es clave. Por ejemplo, el PP, ¿qué opina? Sobre si hay que mandar tropas, entiendo que no, pero sobre si hay que permitir que los ucranianos utilicen las armas que nosotros les damos para disparar a esos puntos en la frontera rusa que están lindando con Kharkiv. Este es el gran debate. Sí. Yo creo que no opinan porque no saben qué pensar. Y también es verdad que, por ejemplo, en España esto por ahora no es el debate, porque las armas que ha entregado España son básicamente armas defensivas. No estamos hablando de los misiles Scalp franceses o de los Storm Shadow británicos, ¿no? Y luego es verdad que hay países como Polonia o como Francia que ahí no ha habido debate. Ellos hace tiempo ya dieron permiso a Ucrania para utilizar esas armas, pero yo creo que uno de los grandes problemas en España es que no nos creemos que las cosas puedan pasar. Bueno, a lo mejor no es un problema solamente de España, ¿no? Pero yo esto lo hablaba pues antes de que empezara la invasión a gran escala sobre Ucrania, que había muchísima gente que pensaba que eso era absolutamente imposible. ¿Cómo iba a invadir Putin? Claro, analizando las cosas bajo nuestro punto de vista desde una democracia con unos patrones de un líder que ha sido electo democráticamente, a lo mejor pensar en eso es absolutamente imposible. Y yo creo que eso nos pasa con todo. Yo creo que las líneas rojas están desapareciendo. O sea, yo creo que permitir a Ucrania disparar a territorio ruso contra objetivos militares desde donde les están disparando, yo creo que esa línea roja ha desaparecido, igual que yo creo que también ha desaparecido hasta que se anuncie el envío de instructores. Y yo creo que todos esos puentes, igual que finalmente se ha dedicado en dinero intergubernamental en ayudar a armar a Ucrania o en cosas que hasta hace poco parecían imposibles, yo creo que esas líneas rojas se han dinamitado. Vea Navarro, si von der Leyen ha anunciado que quiere crear el puesto de comisario o comisaria de defensa. Esto tiene un gran valor político, pero en la práctica, ¿esto en qué se traduce?
Bueno, hay un poquito ahí de trampa semántica porque un comisario de defensa esto evoca como si fuera alguien que fuera a comandar los ejércitos y no estamos hablando de eso, estamos hablando de un comisario más bien de la industria de la defensa. Está por ver qué etiqueta se le pondrá, cómo se definirá el cargo, pero está claro que la apuesta que la Unión Europea quiere hacer por un conato, por lo menos de una política común de industria de la defensa, se va a visualizar teniendo por primera vez un comisario. Allí puede haber problemas de competencias por varios frentes, con el de mercado interior, con el alto representante, pero von der Leyen lo ha anunciado. Pero es que tenemos un alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad, que es lo que es Borrell. Como nos recuerda Josep Borrell siempre que puede últimamente, para que no nos olvidemos. Entonces ahí von der Leyen o quien sea tendrá que hilar muy muy fino, y ese es un puesto muy goloso, en especial para los países del este, y el gobierno polaco le tiene puesto los ojos, tiene mucho interés en que su ministro de Exteriores, Radosław Sikorski, se haga con ese puesto. Está claro, la legislatura que comienza en julio se van a tener que decidir un montón de temas importantísimos, y a mí lo que me parece muy paradójico, o sea, yo creo que vamos o a un enorme salto adelante en todos los terrenos o a una regresión porque no hemos sido capaces de hacerlo, ¿no? O sea, en un momento que exige realmente unidad de acción y de saber a dónde vamos porque tenemos claro el diagnóstico y cómo resolverlo, probablemente nos vamos a encontrar con el Parlamento más fragmentado de la historia, y bueno, que en el fondo, pues como decía Pablo, lo que está ocurriendo, vamos a tener una traslación en diferido de lo que ha sido la política de los últimos 5 años a nivel nacional, donde no solamente han avanzado los gobiernos del PP, sino también las alianzas con la extrema derecha se han normalizado y han avanzado, y eso por primera vez se va a visualizar en el Parlamento Europeo. Habrá que ver con qué fuerza y hasta qué punto eso realmente lleva a que el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo vayan en esta dirección, que yo creo que puede dificultar muchísimo las decisiones sobre defensa, las decisiones como ampliar el presupuesto, cómo va el gobierno de Geert Wilders, el holandés, a aceptar aumentos en el presupuesto para cohesión, para competitividad. En fin, van a poner muchísimos problemas en un momento en el que, si se quiere hacer una política común de defensa, habrá que pagarlo de alguna manera, hay que devolver el préstamo del Next Generation. Si vamos a una ampliación, eso cuesta dinero para los que vienen y para los que seguimos dentro, y pues eso va a ser un contexto muy complicado. Marco, Rita, no os vais a ir de aquí sin que os pregunte por Draghi y por Costa. Esto lo sabíais, ¿no? O sea, los dos fueron primeros ministros, de vez en cuando sus nombres suenan para altos cargos en la Unión Europea. ¿Cómo lo veis vosotros? En el caso de Costa. Bueno, no sé. La verdad es que su nombre está y no está puesto como cierto o no cierto, y la verdad es que todo puede pasar, yo creo. La verdad es que los socialistas no tienen, como decíamos, han perdido mucha fuerza en el Consejo Europeo, y en la mesa del Consejo Europeo no tienen opciones muy buenas. Costa ya no está en la mesa del Consejo Europeo, entonces eso es de contra su nominación, pero es de los socialistas que quedan afuera, uno de los que se lleva mejor con todos los líderes que sí están en esa sala. Entonces, yo creo que si no hubiera esa investigación que nadie sabe muy bien cuándo va siquiera a empezar, no a concluir, a empezar. Si no hubiera eso, sí, la investigación por el supuesto caso de corrupción que derivó en la división de Costa. Que no es supuestamente corrupción, ya es una troca de influencia, una cosa media, pero nadie sabe. Que se ha desinflado completamente. Sí. Aquello. Y en el caso de Draghi, Marco. Bueno, en el caso de Draghi tenemos que decir, para hacer que los dos puestos son el presidente del Consejo Europeo y el presidente de la Comisión Europea. El presidente del Consejo Europeo yo no creo que puede cambiar la historia de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo no tiene tantos poderes. Es un presidente de una mesa donde todo se decide a la unanimidad. Es decir, que tú puedes ser alguien muy fuerte, muy determinado, pero si los demás líderes no te siguen, no puedes conseguir nada. Como presidente de la Comisión, sí, que puedes cambiar un poco
el camino de la historia europea. Pero lo que acaban de decir mis colegas para describir un poco lo que es el panorama político europeo ahora es una Unión Europea donde la extrema derecha está avanzando mucho, no solo en el Parlamento Europeo, sino en los gobiernos. Es decir, que hay esta actitud más nacionalista de partidos y políticos que no quieren darle más poderes a Bruselas, sino que quieren quitarle. Y por eso yo me pregunto, ¿están listos para un tipo como Draghi, que es alguien que habla de necesidad de un cambio radical, habla de necesidad de invertir más en común, hacer eurobonos? Yo no sé si Geert Wilders en los Países Bajos está muy de acuerdo con Mario Draghi, pero hasta los alemanes, el gobierno alemán, que ahora mismo tiene una compatriota que es Ursula von der Leyen, que está jefe de la comisión, claro, no es del mismo partido de la coalición de mayoría, pero es una alemana, habla su mismo idioma, tiene su misma concepción de Unión Europea. ¿Están listos ellos a apoyar a alguien como Mario Draghi? Nos seguimos haciendo preguntas esta noche aquí en Hora 25, hoy desde el Parlamento Europeo. Hora 25 esta noche, en una edición especial desde el Parlamento Europeo, estábamos teniendo una conversación interesantísima acerca de los retos, los debates a los que se enfrenta la Unión Europea, sobre todo, no sé, pero entre ellos hay un elemento desestabilizador al que se enfrenta, que es Rusia. La semana pasada se registró el domicilio y la oficina de un asistente del Parlamento Europeo por ser sospechoso de participar de una trama para difundir propaganda. Vamos a detenernos en el riesgo de la injerencia rusa y de la desinformación también. Carme Colomina, buenas noches. Hola, buenas noches. Es investigadora del CIDOB, especializada en Unión Europea, desinformación y política global. El primer ministro belga, Alexander De Croo, avisó de que Rusia se había acercado a miembros del Parlamento Europeo y les había pagado para promover propaganda en nombre del Kremlin. ¿Cómo quiere interferir Rusia en estas elecciones europeas? Bien, eso depende a quién se lo preguntes, claramente, pero según la Unión Europea, Rusia tiene distintas estrategias y sobre todo lo que tiene es una gran capacidad de coordinación. Por un lado, hay desinformación, naturalmente, hay relatos contradictorios de qué es la Unión Europea, hay capacidad de esparcir ese relato a través de cuentas, algorítmicamente, a través de pseudomedios que les llaman. De hecho, en la República Checa también el gobierno cerró una web que estaba reproduciendo mensajes del Kremlin y a la vez estamos viendo cómo la Unión Europea ha declarado este riesgo de injerencia, de interferencia exterior, una de las principales amenazas, porque lo que hace la desinformación, además de facilitar la entrada o las agendas de terceros países, es sobre todo identificar tus vulnerabilidades internas también, allí donde eres más débil, donde hay comunidades, donde hay relatos, donde hay capacidad de penetrar y de sembrar un poco la semilla de la discordia. Le pregunta Pablo Morán, que es el jefe de la información internacional de la cadena SER. Para eso, Karma, no llegamos ya tarde, muchos gobiernos, porque da la impresión, con ejemplos como el del asistente en el Parlamento Europeo y otros muchos, ¿no? También en España hemos tenido casos, da la impresión de que Rusia ha conseguido meterse hasta la cocina en muchos países, ¿no? Ya sea o a través de sus agentes, de su propio cuerpo o intentándose ganar, ¿no? el favor de la gente local. Da la impresión de que Rusia se ha metido hasta la cocina. Bien, es que hay que entender un poco cómo son los tiempos de la Unión Europea, ¿no? Cómo llega la desinformación a la mesa del Consejo Europeo por primera vez en marzo de 2015, porque son los estados bálticos los que dicen, a partir de Ucrania, del conflicto en Ucrania, de la anexión de Crimea, dicen, tenemos un problema con nuestra opinión pública, están penetrando las narrativas rusas de lo que ocurre en Ucrania muy fácilmente, tenemos que hacer algo. Y eso es marzo de 2015. ¿Qué ocurre? Que todo ese primer debate está muy mediatizado por cuál es la relación bilateral de los Estados miembros con Rusia. Si uno percibe a Rusia como una amenaza, se cree la desinformación. Si a uno Rusia le queda muy lejos, pues lo relativiza. Y así pasa mucho tiempo, hasta 2018, que no hay una primera propuesta en la mesa de qué hacer. Se crea una pequeña célula para identificar qué noticias rusas o de medios rusos llegan al debate europeo, pero poca cosa más.
En medio, ¿qué pasa? En medio viene el Brexit, viene la llegada de Trump a la Casa Blanca, vienen los procesos electorales en la Unión Europea, en Alemania, en Francia, en los Países Bajos en 2017, donde hay una erupción de la extrema derecha, donde hay casos de desinformación, y luego se dan cuenta que ya no es solo Rusia, sino que además hay, pues, agentes o actores internos que también tienen un juego político. Y aquí viene una segunda parte. ¿Qué puede hacer la Unión Europea? La Unión Europea, para empezar, se da cuenta que hay legislaciones completamente distintas en Estados miembros, por tanto, no puede legislar porque entra en contradicción. ¿Dónde puede marcar la diferencia? Negociando con las plataformas tecnológicas. No es lo mismo sentar al señor Zuckerberg en la mesa cuando uno representa 18 millones de habitantes, o a 40, o a 350, o a 400. Y allí ponen todos, digamos, toda la carne en el asador de responsabilizar a las plataformas tecnológicas. Eso 2018-2019. Sigue la propia evolución de la Unión Europea. Tanto negociar con las plataformas, tanto pedirles que pongan control al contenido, entran en contradicciones. ¿Cómo va a ser que estamos externalizando la capacidad de censura, que estamos poniendo el control de nuestro debate político o de qué pueden ver nuestros ciudadanos en manos de empresas privadas? Y aquí llega otra vuelta de tuerca. Aquí llega la ley de servicios digitales que acaba de entrar en vigor, donde por primera vez, y llega también un cambio de discurso incluso político, ya no se habla tanto de desinformación. En el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea hablan de interferencias. El problema no es el contenido, es la capacidad de dispersión, de penetración que tiene ese contenido. Es decir, no es solo la mentira, sino cómo penetra la mentira. ¿Capacidad de penetración en las sociedades de los 27 países miembros por igual? No, por igual no, porque al final, como decía, lo que hacen estas tácticas es ver en qué somos más vulnerables, por tanto penetra de manera distinta, a grupos distintos, con mensajes distintos, ¿no? Y con estrategias distintas. ¿Y hay una voluntad real de los 27 de una estrategia común de contrarrestar todo esto? Porque, claro, con esas diferentes sensibilidades, lo estamos viendo con otras políticas, es fácil llegar a un acuerdo para afrontar esto. También es muy complicado. Yo creo que sí que hay una voluntad común. Ya les va bien que la Unión Europea se ocupe de las grandes plataformas tecnológicas, pero a la vez los mismos gobiernos de algunos Estados miembros están aprobando legislación supuestamente contra la desinformación, que lo que hacen es cortarle las alas a la disidencia política, ¿no? A la pluralidad mediática. También hay un abuso en la legislación contra la desinformación. Y todo eso hace que la propia Unión Europea tenga dilemas también teórico-prácticos de dónde están los límites, ¿no? Ahora los que estudian el tema ya no solo hablan de desinformación o de interferencias exteriores, ahora hablan de la supresión de la información. Es decir, ya no es solo la mentira, es que hay una capacidad de poner en público, en el debate, muchas otras versiones, muchas otras noticias que acaban enterrando la tuya, ¿no? Y hablaba con un funcionario de la comisión que decía, nosotros mismos, cuando hablamos con nuestros compañeros de comunicación, no sabemos si tenemos que recomendar que ellos también utilicen el algoritmo para potenciar lo suyo. Nosotros tenemos estos dilemas éticos, ¿no? Es tremendo. Cuando toca también decidir qué se hace. Suances, ¿la desinformación desestabilizadora viene solo de Rusia? No viene solo de Rusia, pero es la que más se nota, es la que más se siente, es la que más preocupa. Es la que afecta al corazón de lo que ahora mismo está en juego, que es la mera idea de democracia. Es la idea de si todo es mentira, nada es verdad. Si no me puedo creer nada, me puedo creer absolutamente todo. Y los límites y las estructuras por las que hemos jugado durante toda la vida con las reglas ya no valen. Lo hemos visto antes de un ejercicio abiertamente ruso, lo que estamos viendo en Filipinas, en Brasil. Lo que se vio con Donald Trump es que las reglas del juego han cambiado completamente. Lo que era impensable, incluso en sociedades tan puritanas en lo político como la norteamericana, en que aquello que dijiste cuando en el periódico del instituto condicionaba que pudiera ser juez del Tribunal Supremo, ahora no vale absolutamente para nada. Ahora podemos tener a alguien condenado por un delito y eso no afecta. Y eso yo creo que Rusia es la que lo ha sabido hacer de manera más brillante en este sentido. Una cosa es
la desinformación que pueda proponer China para sus intereses y elementos muy concretos. Una cosa es la desinformación o las campañas de propaganda y lobby que puedan promover países del Golfo para blanquear su nombre y confundir. Y otra cosa es el esfuerzo a todos los niveles sistemático que Rusia ha puesto en marcha. A todos los niveles, quiero decir, campañas de publicidad, comprar a diputados, comprar a asistentes de diputados, intervenir en los procesos de toma de decisiones. Hay un poco de psicosis aquí en el Parlamento Europeo con ese tema, el de a ti te han tocado, a ti no te han tocado, a ti te han comprado, depende de los registros, depende de tal. Yo creo que no lo ha habido. Hubo un momento de cuando se creó el famoso llamado Qatargate, que luego podemos llamar Marrocgate y demás, pero incluso eso judicialmente, se ha diluido completamente en los tribunales belgas. Y no seamos tampoco un poco naif, es decir, esto ha ocurrido toda la vida. Es decir, aquí la ventaja que tiene esto, que es un foro único, que tiene más de 700 personas, esto no tiene un control claro. No existe en Bruselas, en la Unión Europea, un cuarto poder mediático muy grande. Si ahora cualquiera de nosotros tenemos un grandísimo caso que podemos denunciar la corrupción de un diputado maltés o de un asistente búlgaro, pues eso tiene un recorrido muy, muy limitado. Yo creo que se aprovecha de eso. Carme Colomina, la Comisión Europea anunció en diciembre el paquete de medidas para la defensa de la democracia y una de las propuestas más polémicas es la de crear un registro de representantes de intereses extranjeros. ¿Esto en qué consiste exactamente y qué riesgos tiene? Bueno, hablando de los dilemas, precisamente yo creo que este es un ejemplo claro, ¿no? Porque este paquete tenía otras medidas, por ejemplo, de poner más transparencia sobre la publicidad pagada política durante las elecciones, pero este punto en concreto de obligar a las empresas que están representando los intereses de un tercer país que se inscriban en un registro de transparencia, no solo en el Estado miembro donde tienen la sede, sino allí donde van a operar. Eso naturalmente sí que trajo una polémica política, una polémica académica también, hasta qué punto eso no es comparable a las también polémicas medidas aprobadas, por ejemplo, en Hungría, ¿no? Estas medidas contra las organizaciones internacionales que reciben financiación exterior, o incluso, Georgia ahora, que tiene la gente en la calle, precisamente, ¿no? O compañeros nuestros que están en centros de investigación que de golpe tienen que dejar de recibir, o porque reciben dinero europeo, han entrado en el registro de agentes extranjeros. Carme Colomina, investigadora del CIDOF, muchísimas gracias. Buenas noches. A vosotros, buenas noches. Quiero haceros, Rita Sisa, Beatriz Navarro, Pablo Suárez, María Sauquillo, un par de preguntas prácticas del funcionamiento del Parlamento Europeo, del Parlamento que van a hacer de las elecciones del domingo. Por ejemplo, el grupo de los liberales, Renew, esto, ¿cómo de tocado se va a quedar? ¿Cuánto se va a achicar tras las elecciones, Navarro? Pues yo creo que depende un poco de las encuestas, el momento, muchas son proyecciones, pero puede pasar de ser el grupo en el que estaba Ciudadanos hasta ahora. Sí, exacto. Ciudadanos es una de las formaciones que desaparece. Macron tampoco le va a ir muy bien en estas elecciones y es posible que pase de ser el tercer grupo a ser el cuarto o el quinto. Claro, esto sí que es un desfundamiento de una familia política europea clásica. En fin, nunca ha llegado a ser la segunda fuerza, pero siempre ha ejercido de bisagra, ha tenido responsabilidades en el Parlamento Europeo. Ahora mismo el presidente del Consejo Europeo pertenece a la familia liberal y su desaparición un poco de la imagen central puede cambiar algunas cosas. Por ejemplo, también en el reparto de cargos que hablábamos, la primera ficha que se colocará es la de la Comisión Europea. Todo indica que va a ir a una persona designada por el Partido Popular Europeo. En ese contexto, entonces, parece normal que la segunda fuerza, los socialistas, se lleven el Consejo Europeo y allí Costa, como decía Rita, pues está bien situado con bastantes interrogantes. Pero claro, luego está el puesto del alto representante de política exterior, que podría ser quizás para los liberales, se podría pensar, pero el Partido Popular puede decir ¿por qué? Si nosotros somos los primeros y ellos son el cuarto o el quinto, o se lo vamos a dar a alguien de ECR. Entonces, como que van a cambiar ahí bastante las dinámicas. Y por la izquierda, Sauquillo, ¿por qué, por ejemplo, los eurodiputados de Sumar, que han tenido un lío enorme de a qué grupo va cada uno? ¿Por qué se van a dividir los eurodiputados que saquen Sumar? Sacan 3, sacan 4, ¿por qué unos van a ir a la izquierda, al grupo de la izquierda, otros a los verdes? Bueno, es lo que había pasado hasta ahora, ¿no? Con el grupo del que vinieron.
hicieron. Entonces, bueno, al final parece que es el grupo con el que más se identifican y al final todo esto es un poco un cambio de cromos, ¿no? Nada se va a saber hasta que estén, bueno, pues todos los resultados sobre la mesa y empiecen de verdad a configurarse los grupos y a ver cómo casan, y también tendrán que hablar entre ellos para ver ese equilibrio un poco de fuerzas, ¿no? Todas esas fuerzas de la izquierda, pero lo que está claro es que efectivamente las fuerzas un poco más de la izquierda van a estar pues mucho más tocadas, ¿no? Y antes comentaba Carmen Colomina, ¿no? Todo este tema de la injerencia, de la desinformación y los intereses de Rusia, y yo creo que es que, y es al final es esto, ¿no? Es al Parlamento que vamos, que es este Parlamento crisol con muchas más fuerzas de la ultraderecha, es lo que quiere Putin. Seguimos en Hora 25. Y Mbappé finalmente sí va a vestir de blanco. Manu Carreño, buenas noches. Me imagino que ahí, hola Aymar, en Bruselas también se habrá hablado de Kylian Mbappé. No se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa, se ha hablado en medio mundo. Era el secreto peor guardado, era el peor guardado del universo futbolístico porque se sabía desde hace mucho tiempo. Pero efectivamente, hoy se ha hecho oficial, el Madrid lo ha hecho ya oficial a eso de las 7:30 de la tarde. Firma por las próximas 5 temporadas. Ahora falta saber cuándo se le presentará, pero a la gran alegría del madridismo de este fin de semana de ganar la Champions se ha sumado hoy la confirmación de que Mbappé será jugador del Real Madrid. Así que luego lo analizaremos todo. Tengo aquí a Pablo Morán, que no hay quien lo soporte. No, con este insoportable. tema. Bueno, es que yo creo que empezamos el camino a la 16ª. Así de claro, ya, con Mbappé. Ya lo dijo anoche, ¿no, Manu? ya lo dijo ayer Florentino, ¿no? El sábado en Wembley lo dijo. Empieza el camino de la 16ª. Pero yo lo digo después de Mbappé. Sí, después de Mbappé. Ya vais yo iría ya directamente a la 17ª, sin pasar por la 16ª. Bueno, yo tomo nota, y dentro de 3 años hablamos. Te escuchamos, Manu. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Chao. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues mejor preparar ropa que nos abrigue un poco menos. Si bien a primeras horas de la mañana va a hacer fresco, durante la tarde calor parecido al de hoy, un poquito más incluso durante la tarde, al sol ambiente plenamente veraniego, pero cuidado porque todavía mejor llevar ropa de esa que nos protege de los chubascos, no de lluvia durante muchas horas, pero sí de chubascos y algunas tormentas que mañana se van a repetir prácticamente en los mismos sitios que hoy. Eso sí, con menos violencia. Afectarán sobre todo a Extremadura, Castilla-La Mancha, el norte de Andalucía, el sur de Aragón, especialmente la provincia de Teruel, y el interior de Castellón, así como el norte de Cataluña. Y sí que tenemos que preparar ropa ya de pleno verano, de canícula prácticamente, para el miércoles, y es que a partir de entonces las temperaturas van a subir y mucho en todo el país. Hasta mañana, Carbón. Adiós. En una edición especial de Hora 25 desde el Parlamento Europeo vamos a seguir hablando esta noche de política comunitaria, pero hoy ha sucedido algo. Feijóo ha vuelto a demostrar su capacidad sorprendente de autosabotearse a sí mismo en las segundas semanas de campaña electoral. Lo hizo ya una vez con su dato falso sobre las pensiones. Lo hizo meses después con su comida con 16 periodistas, reconociéndoles sus conversaciones con Junts, y lo ha hecho hoy dejando la puerta abierta a presentar una moción de censura pactándola con el partido de Puigdemont, contra un líder político, Pedro Sánchez, al que critica por pactar con Puigdemont. Se ha armado tan escándalo que él mismo ha intentado taparlo después, soltando otro mensaje que en cualquier otro momento histórico habría sido escandaloso viniendo del PP, pero que ahora en Génova creen que en pleno pulso con Vox no les hace nada de daño a ellos. Feijóo ha planteado que los inmigrantes que lleguen a España, a Europa, tengan que firmar un compromiso de adhesión a los valores europeos, con lo que eso quiere decir. Isabel Villar. Sí, otra campaña y otro horror no forzado de Feijóo. Ha sido en Antena 3 cuando le han preguntado si está dispuesto a presentar una moción de censura contra Sánchez, aunque necesite el apoyo de Junts. Hace un mes Feijóo lo descartaba tajantemente, pero hoy ha abierto la puerta a hacerlo si a los socialistas les va mal en las elecciones. Si esa mayoría social se convierte en mayoría electoral, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel. ¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. ¿La que usted refiere es una herramienta? Sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto. Palabras de Feijóo que han descolocado a sectores de su partido, tanto que en Génova han intentado apagar el incendio, rebajar la contradicción que implica echar al gobierno por pactar con Junts y hacerlo con los votos de Junts. En una nota a los periodistas, la dirección del PP asegura que el plan es el de siempre, hacer caer a Sánchez en las urnas. Sánchez, que en un mitin a última hora en Gijón ha dicho que en el PP están desesperados. Si es que Feijóo en las campañas electorales tiene arranques de sinceridad. Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont.
Están absolutamente desesperados. Y muestra de hasta qué punto es incómodo el marco para el PP es que en el mitin que ha tenido por la tarde, Feijóo no ha dicho ni una palabra del tema y ha lanzado esa otra propuesta sobre los inmigrantes y su compromiso de adhesión a los valores europeos. Ha sido en Tenerife donde el líder del PP ha hecho este diagnóstico. Que España y Europa tenemos un grave problema con la inmigración ilegal. Y ha lanzado su propuesta sin más detalles. Que las personas que quieran formar parte del proyecto de la Unión Europea han de adquirir un compromiso de adhesión y respeto a los valores fundacionales de Europa, como por ejemplo la igualdad entre hombres y mujeres. Propuesta del PP que, por cierto, sigue sin publicar su programa completo para las europeas, así que Feijóo va lanzando ideas mitin a mitin. Decíamos al principio que hoy no solo queríamos escuchar a políticos, sino también al resto de actores que hacen que este corazón europeo bombee desde el Parlamento Comunitario. Hemos hablado antes con el jefe de prensa del Grupo Popular Europeo, de todo el Grupo Popular Europeo, con los 27 grupos europeos dentro, 26. Pero ¿quién coordina a los diputados de un grupo parlamentario aquí en el Europarlamento? Javier Gallego, buenas noches. Hola, buenas noches, Emar. Es coordinador de la actividad parlamentaria del PSOE en Europa. Exactamente ¿cuál es su trabajo? Ayúdenos a entenderlo. Bueno, pues es intentar que los diputados mantengan una línea de presencia importante en su actividad en relación con el grupo político. Cada diputado, lógicamente, es autónomo de su trabajo, pero en la actividad parlamentaria, que es lo importante en esa sesión plenaria, es cuando hay que fijar la posición de la delegación de cada grupo político, y ahí se trata de tener turno de palabra, de defender la posición que la delegación española en este caso mantiene. Ustedes coordinan, por ejemplo, con los socialistas alemanes, si van a votar juntos, si va a haber discrepancias sobre una iniciativa de uno de los diputados españoles. Sí, desde luego. Hay un trabajo previo a esa sesión plenaria que hay cada mes en Estrasburgo, de coordinación de todos los grupos políticos, lógicamente el socialista también. Y ahí no solo los diputados, lógicamente, tienen reunión, pero también nosotros los asistentes nos encargamos de ver dónde están los conflictos, de ver cómo se pueden solucionar, de ver cómo se pueden ir depurando y ver cómo se puede ir suavizando la relación entre los diferentes países. ¿Y cómo se suaviza? Cuéntemelo. Bueno, pues mucho café, mucho pasillo y desde luego tratando de mantener la mejor de las disposiciones para saber que en una situación donde no puede haber mayorías, hay que tener la capacidad de flexibilidad para poder intentar fijar tus intereses sin agredir los intereses de los demás. La lista del PSOE, hay que decir que repiten bastantes, pero hay también algunos nuevos en puestos de salida. ¿Usted qué les va a recomendar el día que lleguen? ¿Qué consejos les va a dar? ¿Qué les va a decir? Hay trampas para los nuevos eurodiputados en las que no tienes que caer. ¿Cuáles son los consejos que les va a dar usted? Bueno, van a venir seguro que con muchas ganas de trabajar, de hacer, y serán los propios compañeros diputados los que mejor les pueden aconsejar, no me cabe ninguna duda. Pero desde luego si algo se le puede aconsejar es que sean receptivos, que escuchen, no que aprendan, pero sí que tengan los oídos siempre abiertos para poder fijar la posición y poder trabajar escuchando a todo el mundo. Marco Bresolín, ¿en qué se nota cuando un eurodiputado es nuevo? Se nota que cuando llega aquí piensa que todo se decide aquí. Y la Unión Europea es muy compleja y a veces yo he visto que muchos eurodiputados que vienen aquí se dan cuenta de que el camino legislativo que hacen, las propuestas que salen de la Comisión son muy largos. Hay muchas etapas que pasar. A veces hay un poco de frustración entre los eurodiputados porque dicen, bueno, sí, pero no puedo hacer mucho. Pero no, claro, es que cada voto tiene su peso, pero es verdad que la Unión Europea es muy compleja y no solo hay el Parlamento Europeo, sino que el Parlamento Europeo es una parte muy importante de esta máquina compleja que permite a la Unión Europea de avanzar y de funcionar.
Rita Sisa, corresponsal del periódico portugués Público. El Parlamento Europeo se sigue utilizando por parte de algunos partidos como cementerio de elefantes, como ese lugar al que mandamos a los políticos con los que no sabemos qué hacer. Sí, es verdad, pero también es, al mismo tiempo, puede servir para el lanzamiento de carreras políticas. Esto lo estamos viendo ahora en la campaña en Portugal, donde el partido de gobierno, la coalición que está ahora en el gobierno, ha lanzado a un periodista, comentador, analista político como su candidato principal. Él tiene 28 años, es muy conocido por sus comentarios políticos, pero no tiene ninguna otra actividad política. Entonces ahora es como, vamos a ver si es el nacimiento de una carrera política o si es un fenómeno de popularidad y como dice Marco, cuando llega al Parlamento, cuando llega a Bruselas, va a entender que es uno en 720 y que su capacidad, su palco mediático es muy, muy chiquito. Javier Gallego, ¿cómo se gestiona cuando un eurodiputado que quiere repetir no va en listas? Ese momento tiene que ser horroroso, ¿no? No sé si por suerte, pero no me toca esa parte de... Pero en lo humano entiendo que dentro del grupo... Es terrible. En lo humano es terrible porque hay jefes, compañeros y compañeras que han hecho una labor absolutamente extraordinaria, impecable, positiva, no solo para el Partido Socialista, sino para los intereses de España. Y que no repita en una lista, pues es terrible. El otro día, el diario El País reunió a los eurodiputados de Podemos que pisaron por primera vez este Parlamento hace 10 años. Y Teresa Rodríguez hizo esta reflexión. Para mí lo más interesante de todo eso al final era que además de los lobbies de los poderes económicos, también estaban los lobbies de los movimientos sociales, que son gente que ha conseguido un nivel de propuesta muy concreta, muy solvente, muy elaborada, que también estaban allí y que también nos iban diciendo qué tipo de enmiendas había que presentar. ¿Cuál es exactamente el trabajo de los lobistas aquí en Bruselas? Dos de ellas nos acompañan esta noche aquí en el Parlamento Europeo. Tatiana Santos, buenas noches. Hola, buenas noches. E Irene Rosales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Están cómodas con la definición de lobistas? Bueno, yo creo que hay que diferenciar y mucha gente no lo diferencia. Hay distintos grupos de interés, de grupos de presión. Por un lado están los lobbies de la industria, que defienden los intereses privados económicos de las empresas, y después están los lobbies públicos, ¿no?, de la sociedad civil. Y claro, lo que defendemos es completamente diferente, entonces no nos gusta que nos metan en el mismo saco. ¿Cuál es exactamente el trabajo de un, a ver, no lo quiero decir así, de un lobista bueno? En realidad el trabajo es parecido, ¿no? Lo que hacemos es muchas campañas de sensibilización, muchos eventos, traer informes, documentos, bueno, pues poner ahí tus argumentos, ¿no? Lo único que quizá los lobbies, las ONGs del sector social, lo que tenemos es mucho menos recursos y tenemos que ser mucho más creativas quizá en la forma de conseguir esa visibilidad y que nos escuchen, ¿no? Entonces quizá el trabajo de tú a tú también es muy importante y por eso yo creo que lo resaltaba Teresa. Claro, teniendo en cuenta que los lobbies industriales, ahí ahora mismo en Bruselas se calcula que unos 25.000 lobistas, de los cuales el 97% representa los intereses empresariales y el 3% defiende los intereses públicos. Se sienten un poco David contra Goliat. Exactamente. Ellos tienen unos recursos colosales y nosotros estamos en minoría siempre. ¿Y la atención que recibís es la misma? ¿La atención que recibís por parte de los eurodiputados? Depende. Hay eurodiputados que están abiertos a escucharnos siempre y nosotros somos apartidistas. En principio nuestra norma es que hablamos con todos y queremos convencer a todos de que merece la pena defender la causa pública y el bien social, pero es verdad que hay políticos y hay partidos que no nos abren sus puertas. Por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, en 5 años de legislatura, a pesar de que ella propuso el Pacto Verde como el centro de las políticas europeas en esta legislatura, nunca se ha reunido con una ONG, con nadie. Pero la Comisión Europea financia los lobbies que vienen de la sociedad civil, ¿no? Es contradictorio.
Claro, la Dirección General de Medio Ambiente lo que hace es apoyar con recursos a las ONGs para que haya un mínimo de equilibrio entre las distintas fuerzas. Pero lo que es a niveles de alto nivel, sí. Nosotros no tenemos acceso a la presidencia de la Comisión y, irónicamente, el día después de anunciar von der Leyen que se presentaba a ser presidenta de nuevo, al día siguiente se reunió con las industrias más poderosas del planeta en Amberes, aquí en Bélgica, para cerrar un pacto que llamaron el Pacto de Amberes, pues bueno, que defiende los intereses empresariales. Me ha dicho que hay 20 y pico mil lobistas en Bruselas y hay 700 y poco diputados. Esto quiere decir que hay un overbooking de lobistas. ¿Cómo es el trabajo del lobista? ¿Cómo llama a la puerta de un eurodiputado? ¿Cómo pide audiencia? ¿Cómo se gestiona esa reunión? ¿De qué hay que dejar fe pública de lo que ha sucedido ahí y de qué no? Bueno, en nuestro caso, desde el Lobby Europeo de Mujeres ya tenemos mucha trayectoria y cierto reconocimiento, entonces eso te puede abrir ciertas puertas, ¿no? Es verdad que el trabajo es normalmente muy corto porque tienen un tiempo muy limitado en reuniones. Tienes que ser muy efectivo en los mensajes, traer los mensajes que vienen desde la sociedad civil de base, que esa es una de nuestra capacidad, yo creo, que la que tenemos las ONGs, es que traemos el mensaje de lo que pasa en la realidad del día a día en un montón de países. ¿No? Y yo creo que eso es lo que se aprecia. Y luego lo que hacemos mucho es también trabajar pues con los asistentes parlamentarios, ¿no? Es otro trabajo diferente. ¿Tiene más poder el asistente que el eurodiputado? Muchas veces sí, y los asistentes de grupo también. Eso es un trabajo de peso que no hay que perder de vista, por eso, porque el diputado o la eurodiputada le llegan los mensajes filtrados, ¿no? Entonces sí que es importante tener esta conexión. Dígame una cosa, ¿los lobbies redactan directamente enmiendas que después presentan los eurodiputados? Sí, esto es así. Esto es así para lo bueno y para lo malo, porque yo creo que es verdad que hay veces que nuestra visión aporta algo que a lo mejor no habían llegado a pensar, ¿no? Y tú ofreces las enmiendas, como decía antes Tatiana, de manera partidista también, ¿no? Entonces, pues quien quiera escuchar, es un trabajo que el ámbito legislativo y toda la cantidad de legislación que está pasando es a veces inabarcable, ¿no? Entonces sí que te aporten estas enmiendas ayuda, y luego pasa todos los filtros. Sí, yo creo que hay una cosa que nos diferencia, es que tenemos que ser mucho más creativos, porque los lobbies de las empresas, claro, invitan a comidas, a viajes. ¿Eso es legal? Sí, hombre, hay unos límites. Yeah. Pero sí, claro, tú puedes organizar un evento en el que se plantea un viaje, hacer una visita turística, se hace unas comidas maravillosas, unos buffets, unos cócteles, todo eso está permitido, claro. Y nosotros tenemos que ser pues más creativos. También es verdad que nosotros... ¿Ustedes no invitan? No tenemos esos recursos, claro. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, aportamos lo que es la evidencia científica, ¿no? Aportamos datos. No. Entonces, cuando un eurodiputado tiene que decidir sobre una normativa que probablemente no conozca, porque tenemos que ser realistas, que ellos no tienen la capacidad de conocer todo el marco normativo europeo, pues ellos se asesoran a través de nosotros, y creo que tenemos esa credibilidad de aportar las evidencias científicas. No sé si en su caso, pero los lobistas que trabajan para intereses de empresas privadas cobran por resultados, según cuánto consiguen encajar en los planes de los eurodiputados. La verdad es que no lo sé. Yo tampoco. En nuestro caso no es así. Nunca he trabajado para ellos. Porque además los resultados son a muy largo plazo. En el caso de, por ejemplo, los derechos de las mujeres, los avances nos han llevado mucho tiempo. Yo creo que si mis compañeras que empezaron hace 30 años en el lobby hubieran esperado los resultados, hubieran tenido que aguantar mucho. Claro, Aymar, pero yo lo que estoy viendo es, ya que estamos hablando en términos empresariales, una competencia desleal. Porque claro, a un eurodiputado que le plantean una comida o una charla sobre una regulación determinada, a lo mejor pues tira más por la comida o por la excursión que nos contabais. ¿Okay? Sí, pues es un tema muy personal.
Claro, pero ¿cómo se llega al equilibrio para que os tengan en cuenta de una forma u otra? Yo creo que no hay, o sea, la Comisión Europea apoya pues este trabajo de las ONGs, pero hay poco más que se puede hacer. Es verdad que siempre puedes encontrar tus aliados, ¿no? También en nuestro caso, defensoras de los derechos de las mujeres están en el comité y desde ahí pues trabajas con las que sabes que son feministas y que van a estar ahí, ¿no? Para apoyar tu labor y tu causa. Hay que buscar aliados dentro del eso Parlamento. Irene Rosales, Tatiana Santos, muchísimas gracias por estar esta noche con Hora de 25 aquí en el Parlamento Europeo. Gracias a vosotros. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. Todo el mundo está de acuerdo en que la gran prioridad de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, será luchar contra la violencia que marca la vida cotidiana del país hasta extremos intolerables. Pero si hay algo específico en la violencia que arrasa México, no es el narcotráfico, sino el feminicidio, la terrible cifra de asesinatos de mujeres y niñas que se registra año tras año, sin freno y con una angustiosa impunidad. Sheinbaum es científica y en su campaña ha dicho repetidas veces que su mandato se basará en el análisis de los datos. Esos datos dicen que cada día son asesinadas en México 10 mujeres y niñas, es decir, más de 3.600 al año. Es verdad que, como ha reconocido Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres adultas, adolescentes y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más reiteradas y extendidas en todo el mundo. Pero el caso de México es uno de los más terribles. Se estima que el 95% de los casos de violencia que se registran al año contra las mujeres, incluidos los de tipo sexual, quedan impunes, entre otras cosas porque las víctimas desconfían tanto de las autoridades que ni denuncian. ¿Cuántas de las llamadas muertas de Juárez, las 700 jóvenes mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, cerca de la frontera de Estados Unidos, recibieron justicia? Hubo que formarse un verdadero escándalo nacional e internacional para que la policía y los tribunales prestaran algo de atención. Sheinbaum es la primera mujer presidenta de México y para llegar a donde ha llegado, sin duda, ha tenido que luchar contra el formidable machismo de su sociedad. Ojalá su presidencia marque un nuevo tiempo en la lucha contra el asesinato de mujeres y niñas que arruina México. Punto y 25. Nos quedan unos segundos de programa, pero quiero preguntaros a los 5 corresponsales que habéis formado la mesa del análisis de esta edición especial de Hora 25 desde el Parlamento Europeo, ¿cuál creéis que puede ser el titular más probable para vuestra crónica del domingo por la noche, una vez que se conozcan los resultados de las elecciones europeas? Beatriz Navarro, empiezo por ti. Beatriz Navarro, La Vanguardia. Mucho más fácil ser la primera. Creo que podemos ir a un titular tipo el centro resiste a un empujón, un avance histórico de la ultraderecha. Marco Bresolín, La Estampa. Es difícil. Yo creo que sí, el centro resiste, pero la derecha avanza. Esto es, vamos a poner el acento ahí. Rita Sisa, Diario Público de Portugal. Sí, yo creo que va a ser Unión Europea cambia a la derecha. María Sauquillo, Diario El País. Yo creo que algo como una ultraderecha dividida sacude al Parlamento Europeo. Pablo Suances, Diario El Mundo. Diría, los votantes ponen en duda las alianzas históricas y se preparan para redefinir el europeísmo. Suances, suerte en tu nuevo destino como corresponsal del Mundo en Washington. A triunfar mucho. Muchas gracias. Y a disfrutarlo. Lo dejamos aquí por hoy. Quedan 6 días para las elecciones y esa noche la SER, ¿cómo crees que titulará Pablo Morán, jefe internacional de esta casa? No lo sé, pero lo contaremos. Lo contaremos. Mañana no voy a mejorar sus titulares. Mañana más información relevante, mañana más análisis de calidad aquí en Hora 25 en la SER. Descansen y hasta mañana. Hora 25 con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.